Suscríbete a la Panterita. El viejazo. No, acá puede venir y hay que tomar mucho cuidado con eso. Y además por pronóstico del tiempo que te va a decir para la próxima hora. No, tormenta y un desastre. Estaba viendo una persona para evitar de que se ahogue, nadando, cruza la calle. En Lanús. ¿En Lanús? Sí, Lo vi. ¿Vos me entendés, Germán, a mí, verdad? Lo vi. Sí, ¿Me entendés? Sí. Clarito. Te agradezco muchísimo. ¿Qué tal, Francisco? Mañana 40 grados, jueves 41, viernes ¿No va ni tormenta? 41, sábado 41. ¿No hay tormenta? No, domingo Qué 38 suerte. hasta ahora. Hasta ahora está bien. Hola Arturo, saludos para todos. Señor, buenos días, saludos para Hola. todos. Estoy atento, listo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Está bien? Muy bien, Arturo, buen día para todos. Y por eso mismo, por lo que me buscaste, no te voy a contar lo de Dinosani. Porque ayer me tenés que contar. la bola. Ahora no te cuento. Mira cómo vine hoy. Terrible. No. Arturo, ¿sabes qué dijiste? No. Enseñanza de vida. ¿Cómo Enseñanza de vida. No quiero. En mi ciudad, Eso fue ciudad, pero terrible. todo inundado. Terrible. Hace 3 días no para llover. Y en 150 milímetros en 2 días. ¿Vos sabés cuántos paraguayos hay en la Argentina? Vladimir, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenos días y a todos los oyentes. ¿Te fuiste a verle a Bronco? Sí, ya pude disfrutar, gracias a Dios. ¿Y subiste al escenario, Vladimir? Sí, estuve con Lupe y con Yavo que fueron los que me invitaron y me dieron las entradas para poder ir a visitarle, después de saludar a Jorge León. Vladimir Marín, ¿por dónde llegaste a cantar, verdad? ¿Cómo? No. Quiere decir que tu amor por Bronco es único, incomparable. Te costó la concentración, el enojo, recanarte, separación. Se armó un despelote, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, hasta ahorita hablando con Lupe y con la gente de Bronco, dijeron que no me vayan a echar y no, ahora puedo disfrutarlo a full porque ya estoy como director técnico, entonces no estoy concentrado. ¿Y qué es lo que tanto te apasiona? ¿Te acordás que abandonaste? Orteman también. 3 eran. No, pero Arturo, todo el mundo, creo que la mayoría de los que me conocen y creo que Germán también sabe mi historia, todo lo hice ese tiempo fue por José Checho, porque estaba era mi amigo mío y lo acompañé, pero me quedé una hora me quedé ese tiempo y ni una cerveza me tomé y bueno, me equivoqué. No, categóricamente, por lo que te ocurre sin ser psicólogo, vos tenés en el alma algo, que es la pasión de la música. Claro, sentimiento, puro sentimiento, Arturo, pasión y sentimiento. O si no, es difícil interpretarte, dejar una concentración. Sabías la cervecita dejada al lado, te fuiste, volviste, tu familia, pero quiere decir que vos sos... ¿Y qué iba a querer? ¿Vos querías cantar, Vladimir? No, jamás, Arturo. ¿Y qué instrumento querías tocar? Me dediqué al fútbol y bueno, son errores que uno comete. No, yo no te he hecho en cara. Yo no te he hecho en cara. No sé quién para echarte en cara. Hablo de la pasión por la música que tenés, no te he hecho en cara. Hablo de la pasión, Vladimir Marín. Sí, me gusta mucho lo que es Bronco, vallenato, salsa. Germán Tito Cama sabe que escucho mucho vallenato, mucho Bronco, salsa. Así mismo, parcerito. Y otra cosa, Vladimir, y hablaste con él o charlaste, ¿cuánto tiempo tuviste con él, con Bronco? Sí, estuvimos ahí desde las 11 en el Ghost, hablando un rato, tomándonos fotos, charlando de la anécdota que pasó en ese tiempo con Olimpia, y después lo acompañamos ahí al escenario y hasta las 2 de la mañana me quedé porque ya el bebé se despertó y nos tuvimos que venir con mi señora. El bebé se despertó. Vladimir, ¿y tu hermana canta? Mi hermana es cantante en Colombia, sí, Pero, actúa en bares, en discotecas, canta. Vos sabés que acá se confunde mucho el vallenato. El vallenato es nostálgico, es romanticón el vallenato, ¿verdad? No, es para enamorar, pero muchas veces el reggaetón es más nostálgico que el vallenato. Pero el paraguayo escucha más vallenato que el colombiano. Claro, el vallenato es nostálgico, romanticón, es música de playa, ¿verdad? Así es, para escuchar todos los días. Todos los días. Y el vallenato, yo me acuerdo que eran de 3 integrantes nomás, con sandalias, tipo zapatillas, cerca de la playa, y no eran más de 3, ¿verdad, Vladimir, los integrantes de los que hacen vallenato? No, antes eran 2 o 3 máximo, ya ahora hay muchísimos, pero es muy escuchado.
No, eso tiene el vallenato, romanticón, nostálgico, de playa, y no era más de che, con un sombrero y zapatilla y la playa que te acompaña ¿por qué al lado de la playa el vallenato, cerca del mar, Vladimir? No la playa para hacerla fácil. Ah, pues lo que pasa es que el vallenato es de Valledupar y es calor, es como Paraguay. Y el vallenato ahora hoy en día da para escuchar todos los días, en la playa, en el barrio, en la casa, fuera de la casa. Y te confieso El vallenato. que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Y esto indefectiblemente va con una cervecita, Vladimir, ¿o no? No, ya, antes sí escuchaba vallenato y daba para tomar cerveza. Ya ahora, gracias a Dios, no tomo alcohol, pero escucho mucho vallenato. Pero vos parece que yo no te acuso de nada. Gracias por atendernos, valoramos la atención, tu sentimiento, tu emoción, lo que lleva con vos el vallenato. Está en tu alma, en tu espíritu, Vladimir. No, siempre, la pasión. Y siempre conocí el vallenato por el colombiano y más que acá en Paraguay se escucha muchísimo. Vladimir, cantan algo, Vladimir, te pido bien. Hermoso Cañaguate. Arturo, ¿qué? Va a ser mi representante. Sí, canta y yo voy a tratar de que te presenten a un lado cantando. ¿Qué va a cantar, Vladimir? Olvídala, mejor olvídala. No vaya a levantar tanto el timbre de voz. Volví a cantar. Por eso me dice fútbol, Arturo. Bueno, Vladimir, ¿qué estás haciendo hoy? Contanos. No, acá haciendo unas diligencias para ir a entrenar a la tarde a Villeta. ¿A dónde estás dirigiendo? En Libertad de Villeta estamos dirigiendo, ya llevamos 3 fechas, 3 ganados y bueno, ahí vamos aprendiendo y sumando experiencia, Arturo. Pero hay caso muy singular. Vos dirigís en Villeta, pero jugás en otro equipo, Vladimir. No, eso fue un convenio que hice con la Liga Benjamín porque los voy a acompañar a entrenar una vez a la semana para hablarle a los muchachos y cada vez que pueda ir a jugar, se puede ir a jugar. Pero más que todo por acompañar en fútbol del interior, porque como usted sabe, soy amante del fútbol del interior, hay mucho talento y hay que ir cambiando el chip a los jugadores del interior para que puedan llegar a primera, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás en el país, Vladimir? Y más o menos ya desde el 2007, pero me fui a México, después me fui a Colombia, en total casi 12, 13 años. Bueno, y bueno, Vladimir, lo mejor para vos, el goleador, le pegaba bien a la pelota, mantenés intacto ese disparo, ¿no? Sí, hay que entrenar más, por ahí damos unos pasitos por ahí en Oviedo jugando el señor y estamos intactos todavía, gracias a Dios. Y bueno, Vladimir, gracias por este tiempo. Con razón que no cantás, porque lo que cantaste no llenó, Vladimir. Malísimo, pero me dedicar al fútbol, Arturo. No, dedicarte nomás al fútbol, andarte con saludo a tu hermana, intérprete, cantante, a tu dirección técnica y vos jugando al fútbol, pero olvídate de cantar, Vladimir. Sí, me olvido, solo karaoke en la casa. Hasta ahí nomás, un abrazo, Vladimir. Vale, Arturo, Dios lo bendiga. Gracias, Vladimir María. Pepe Reyes, con el tema Humanidad. Y vino Susi Leiva ese año. Cantante famosa, cantante. Está presentando temas Frente al Mar. El tango Frente al Mar. Sí. Y lograr la caravana, gente de amor. Vos y yo seremos Gente de todos. paz y acercar al mundo entero sin distancias con tu voz. Yo contigo de la mano, 1000 caminos andaré y El las hermano de Alberto fue árbitro. flores Rodríguez. y la tierra habrán trigal. Vos y yo seremos todos y los dos una Muy bien, homenaje a canción. todo que comienza con José Asunción Flores. Y Paraná no hay Paraná. Cartón lleno. Paraná no hay. Espectacular. Alderle, sí, No aprovecha. Paraná. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente La última vez natural. que vino Paraná, ¿quién le presentó? Usted, señor, usted. Te agradezco mucho la recordación. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Ayer de nuevo
debo yo partir, dejando mi hermosa nación. Era mucho marketing mejor, en buen sentido de la palabra. Compró terreno en Itanramada. Ya sabes la historia. ¿Y en qué mundo lo que vive? Acércate por el micrófono, vas a saber mejor. Le dice, él era dueño, él es dueño acá de de frente al shopping. Sí, de la propiedad. Esa propiedad no era de él, era. Y acá viene y le dice, viene un señor. Y estaba en Paraná y le dice, en guaraní, dice no quería comprar su terreno. ¿Te acordás de mí? Le dice, yo soy de Altos. Alto él es. El señor de Altos le dice, tengo acá si querés comprarle. Acá por tu música. Y le sigue contando la historia en el Gustavino. Y le dice, te iba a vender un terreno en Itanramada. ¿Qué es eso? Él le dice, Paraná. No sé, amigo, somos yo con pueblano. Va, capé, le dice el otro. Y vendeme en vuelta, ¿cuánto es lo que cuesta tu terreno Baixo? Y no, eco Baixo. Bueno, una manera de decir, le dice Luis Alberto. Y tanto. ¿Y cómo quería contar? Bueno, listo. Ya sabe cuando la productora, como que no lo que decía con ella, ¿sabe? ¿Sabe cuánto cantaba con la Soraya, cuánto gastaba cada vez que salía? Ahí a tomar un cafecito nomás. Gastaba. A la puta, él terrible. ¿Sabe lo que hizo Paraná? Muy generoso, dicho sea de paso. ¿Sabe lo que hizo Paraná? Le compra y va y le dice después, no sé, aquí que su señora ahí compró un terreno en Paraná. ¿Qué es eso? Le dice. Le dice a la prima o a la señora. Si ahí no habita nadie, no. Le dice Paraná. Era lo que en Londres, no sé, cuando habla con la señora le dice, ¿cómo si yo compré y acá tengo todo? Pero nadie conoce lo que Itanramada, le dice. ¿Cómo que no van a con nadie? Ahora se va a hacer conocido. Sí, ahora se va. ¿Y qué hizo? Una composición, una canción, Itanramada, para que se conozca. Se llama Itanramada. Y él cuenta por qué hizo Itanramada. Era tan franco, tan directo que cuenta. Itanramada, usted conoce ese barrio que está cerca de Lampareno. Ahí yo tengo mi ranchito. Y entonces yo grabé una canción a Itanramada para elevar un poquito y que se hable un poco de mi barrio, comprende, Itanramada, y así valorizar mi propiedad. Que trajo aquel que nos asombró todo cuando vino. El timbal. Timbal, no figuraba el timbal. Y de repente vemos a Paraná con un timbal. Y por ahí, europea. Otra cosa, Carlos, quise atender bien lo que te vi. ¿Vos te acordás de Ñachina? ¿Cuánta Ñachina? ¿Sabes? Te cuento la historia de la Ñachina que yo conocía. La China, vos sí que es prostíbulo, tío. No. Vende pues. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Signos en redes sociales, entérate más, @LuomoPY. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jeep 4x4 en su versión automática. Confort y tracción tan solo $29,990. Escribinos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Qué tal, doctor Vittorio? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, doctor? Bien, todo tranquilo. Hablamos del partido de ayer, del 4-1 contundente, alta producción goleadora, la adversidad del gol del rival de Beliano de entrada y después la goleada. Contanos, doctor Ditore. Fue un partido difícil, un partido complicado. Uno, si ve el resultado así, cree que fue el partido un trámite, ¿verdad? Porque da para eso, ¿verdad? El margen del marcador, pero la realidad es que no fue así. Partido complicado, partido que nos costó mucho descifrar al comienzo. Ellos se plantearon muy bien, nos estudiaron bien, nos dañaron con jugadores muy rápidos, recibimos gol a los 3 minutos, bueno, pero a poco pudimos ir corrigiendo los errores que cometíamos en el medio, en defensa, y bueno, ir ajustando las cosas y dominamos el partido y bueno, y ahí en adelante pudimos hacer nuestro juego, pero en ningún momento fue fácil. Presidente, no sé si coincidimos, pero ayer hasta aquí en lo que va del campeonato me parece que se vio el partido más completo de Libertad, si no el mejor. Es probable porque salieron bien algunas cosas,
teníamos que, no iba a improvisar, pero teníamos que ver cómo funcionaba nuestro equipo sin la presencia de un líder que era Martín Silva. Le dimos toda la responsabilidad a un chico muy joven como Morínigo. Esa era una de las incógnitas, ¿verdad? Y bueno, todo eso fue regulándose y también los cambios que se hicieron. Tenemos un plantel que es de jerarquía, entonces los cambios que se hacen no resienten al equipo, sino al contrario, muchas veces lo potencian, y eso hace que tengamos la posibilidad de mantener durante todo el partido un ritmo de juego importante. Decía Ariel Galeano también ayer en conferencia de prensa, solo para subrayar esto, porque habla también un poco de lo que ya ustedes también lo hicieron público, que apenas saltó esa noticia de que se había contactado, supuestamente existía el interés de lo de Colari. Ayer de vuelta en conferencia de prensa, en este caso Ariel Galeano destacaba eso de que desde la dirigencia le llamaron, le dieron todo el apoyo. Sí, yo cuando me entero a la mañana temprano, porque me llaman del Brasil, a preguntarme sobre eso, y como yo no había tenido ningún tipo de contacto con nadie, pensé que lo justo era llamarle, por la repercusión que ya iba teniendo en la prensa, era llamarle a nuestro técnico y decirle, bueno, mira, esto no es así, no, darle nuestro apoyo, que contaba con toda la confianza de los cuerpos de los jugadores y de la comisión directiva. Y bueno, me agradeció mucho, lo entendió, lo estuvimos conversando durante toda la semana. Y bueno, yo no escuché la conferencia de prensa de ayer de Ariel, pero me alegro que le haya servido eso, el apoyo que le habíamos dado. Doctor, ¿cuándo juegan con Nacional, ya sabes? No tenemos todavía confirmación, Arturo. ¿Tiene que ver con la fecha FIFA y los convocados de Libertad o no? Y no sé, no tengo idea, porque nosotros no tenemos ninguna información al respecto. No sabemos cómo va a ser, no tenemos tampoco la lista todavía ni de posibles convocados, o sea que no estamos un poquito parados en ese aspecto. Y bueno, doctor Vittorio, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable, doctor. No, cuando guste, Arturo. Gracias, doctor Lito. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudamerican Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibellale 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, more, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central de Ucibellale, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Vitalino Rodríguez Báez, Alberto de Luque. Saludos, Osvaldo Sayas. Vitalino Rodríguez Báez. Vivió muchos años en Hamburgo. Un grande Alberto de Luque. Es así, Osvaldo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. La producción voladora, Francisco, bien de Libertad, ¿eh? Llegó, se despachó. Sí, se lo vio más suelto. Por eso decía que me pareció el partido más completo de Libertad en lo que va del año. Y se vio muy desconcertado, extrañamente desordenado Ameliano, que tuvo para convertir el segundo, y hasta si convertía un segundo, tuvo situaciones varias para convertir tranquilamente 3 goles en ese primer tiempo. Desperdició y después pagó caro, porque ante un equipo con mucha jerarquía como Libertad no podés hacer de perdonavidas. Llegó, fue contundente, ya en el primer tiempo lo dio vuelta. Eso también era una prueba de carácter para el equipo, porque estaba en desventaja Libertad y reaccionó bien, y después los cambios le hicieron bien también. Buena lectura me parece, porque refrescó en sitios claves en el segundo tiempo. Ayer el partido más completito, por eso decía, de Libertad en lo que va del torneo.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Sergio Rodríguez Báez, su hermano, fue árbitro de fútbol y jugador de Vasco de Libertad. Lo dijimos, esto de doctor Cabaña con Quiche y los compañeros de Sergio Rodríguez. Lo que vos estás agregando, jugador de Vasco de Libertad. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo, exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Como arbitraje de fútbol no le fue muy bien, pero como árbitro de fútbol de salón llegó a ser el número 1. Pitaba una maravilla el fútbol de salón. Sergio. ¿Y su hermano Coca-Cola le conoce al hermano? No. Coca-Cola, cantante también, de guitarra, apodado Coca-Cola. Generación. Alberto. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Niño. Hoy está de aniversario del Club Oriental. Avilio Amarilla, oyente, nos pide si puede hacer un saludo para el Club Oriental por su aniversario. Esta mañana me mandaba José Solís la foto y pusimos en el bloque. Y estaba la foto cuando asciende, 1981-83 por ahí. Y Arcadio Méndez hizo el gol. Los 2 goles. Y nos fuimos a transmitir por Ñandutí Deporte a la Chacarita. Eso fue una fiesta total. Y ganó Oriental, que le ganó a Cerro Porteño por 2-0. Y muy querido en el Bajo Abraham Zapata. Ídolo cuando llegó al Club Oriental, que queda más bajo de Resistencia. Creo que fue 83, Arturo. ¿Sí? Nosotros jugamos contra ellos un partido. En el 83 yo estaba de vuelta acá y Oriental estaba en primera cuando eso. Y Arcadio Méndez dice los dos. Hay uno que se mete, Carlos, dentro del... Acá está. 81 cuando asciende. Primera ascenso, 82 sube a primera. Ahí está. Me envió José Solís la foto de Oriental campeón, primera ascenso del 81. Y festeja el gol acá de Méndez y nosotros transmitimos detrás del arco. Invade el arco, eso fue una locura. Pero mucha afinidad en la pasión oriental por los hinchas de Cerro en el Bajo. Había mucha afinidad. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse y ya proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica que creo que Abraham Zapag era presidente honorario de Oriental. Compra a precio mayorista en el Arrozo, encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Arrozo Supermayorista. ¿Quién sería el tercer jugador convocado de Libertad en la selección? Yo creo que Espinosa va a estar, Espinosa y Caballero. ¿Y después? Y el tercero, Marcelo Fernández va a estar con la sub-23 seguro. No, para, no está todavía para la mayor no creo que haya otro. No. Por eso 2 nomás. Creo que 2 nomás, sí. Pues Campuzano no juega. No, Campuzano no juega. Melgarejo tampoco, que en un momento estuvo. Y otro que fue llamado en su momento, Néstor Jiménez, pero ahora está lesionado. Néstor Jiménez, que llegó a ser convocado en la última ocasión. No, Pirilla no. Ramírez, por lo que está jugando, son malos que está ahí. Anduvo mal con Argentina, pero un partido no te elimina. Y lateral no hay en la selección. Sí, no hay. Roja hasta ahora. Sí. ¿Otro? ¿Y Cáceres, el de Lanús, el chico ese? Que ya no ¿tampoco? está convocado. Pero no local debería ser, pero habría que ver quién es el lateral. Puede ser Iván Ramírez, sí. Que lo llevó ya en su momento el propio Garnero. El otro, Rodi Ferreira. Que sí que terminó lo mío para nada. Terminó. No podemos volver, porque la verdad fue el mejor inicio del programa de que yo estoy. ¿Qué vos juega ahora? Me habilitó el comité. China. Me habilitó. Bueno, listo. China era la que vendía butifarra con chipa. Vestida de blanco impecable, recorría todas las radios ñachina. Alguien dijo alguna vez que ñachina era enviada desde el palacio para escuchar los chismes. Ella tenía un hijo llamado Francisco Benítez Chávez, admirador de Paraná. Y entonces le pagan el pasaje a Francisco Benítez Chávez para ir a conocerlo personalmente a Paraná. Paraná
La anécdota, nosotros escuchamos hasta las 2, las 3 de la mañana cerca de Sinaí, Roma, a la mano izquierda había un... Y nos contaba la historia él, y nosotros eliminamos con la... ¿Esquina esa? No, antes, Carlos, antes de llegar a Colón. Y nos contaba la historia él, y sacamos la silla afuera, las 2, las 3 de la mañana, y embobado le escuchamos a Francisco. ¿Quién mejor que él, entre tantos, no ser músico, que nos cuente la historia de Paraná? Entonces nos contaba las anécdotas de Luis Alberto Paraná. Y le miramos asombrado porque nos contaba cosas extraordinarias. Como el día en que después de Frank Sinatra, no sé quién dijo, yo no entro ahora. ¿Ya sabes esa historia? Sí, contate ya. Bueno, entonces terminó. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual e ingresar a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online Caja Mutual. Pero hacer la de Mirta, que sigue siendo líder, la audiencia se renueva. No, si vos ya dijiste que ya sabes, y que era el mejor programa que está acá sentado. Que ella contaba más. Así yo no. Así no. Terminó igual que Mirta, terminó todo. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible con el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, además estés donde estés, más información al 0182-23-23-23. Bueno, la victoria de Libertad se acomoda en la punta tranquilita nomás arriba. Sí, gana el partido pendiente, sacaría una ventaja considerable ya antes de la finalización de la primera rueda. La fecha disponible en realidad, si vamos a lo práctico, es el miércoles que viene, pero ya no creo que a esta altura programen un partido para el miércoles 20 de marzo, que es el próximo miércoles. Después la otra alternativa es dependiendo de lo que pase con esa fecha 11, si programan en Semana Santa o si juegan el fin de semana de fecha FIFA, ahí se abriría una posibilidad, pero otra vez estaríamos chocando con lo que recién planteábamos. Si Libertad tiene 3 convocados de vuelta, puede postergar y ahí nos meteríamos en un problema con el calendario. Pues me quedé sin respuesta. ¿Por qué Nacional no juega en su cancha? Sudamericano femenino, sub-17. No, sub-20 parece que. Sub-17. Sub-17, entonces tiene razón, Octavito, al revés, tiene razón Roque Cubilla, sub-17 no, es sub-20. Está bien. Y ocurre que yo no sabía, me dice, Oca, ¿por qué? Porque la Conmebol le pidió a Nacional jugar ahí. ¿Y cuántos partidos tiene que jugar de local ahí? Porque el 31 de marzo termina el evento. Sí, pero en cancha de Nacional solo se juega la primera ronda, el grupo contrario al de Paraguay. Paraguay juega en Ipané y son 5 fechas. ¿Cuánto tiempo nos va a jugar de local en lo que le queda a Nacional? 10 días más o menos. Si tiene partido local, no es lo que yo pregunto, aparte de ahora. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.edu.py, UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. ¿Cómo te va, Pedro Salavia? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar del partido que viene ante Sol de América en cancha de Guaraní, pendiente del sorteo de la Sudamericana, Pedro. Sí, realmente es un objetivo con el cual siempre una institución quiere llegar. Lo que refiere a la Sudamericana con el sorteo, tenemos que siempre que los viajes no sean tan largos, al tener doble competencia y no la necesidad de sumar también en el campeonato local. Claro, lo está diciendo vos, esta doble competencia, cómo analizarla y hablar qué viajes pueden ser largos, es todo un tema, Pedro. Sí, siempre hay una manera de ver, queremos que no sean esos viajes largos donde nos desgasta el viaje, todo lo que implica jugar una competencia internacional y saber que en el campeonato local tenemos también siempre la necesidad de seguir sumando. ¿Qué te deja vos estos últimos resultados del campeonato en diferencia con la Sudamericana, Pedro, en conclusión o en reflexión? Bueno, preocupado, Arturo, por el hecho de que hemos hecho grandes partidos, como hemos tenido partidos en el cual no se refleja en el resultado del día de ayer. Yo creo que hubiéramos tenido una mayor eficacia en lo que refiere a la parte de definición, las aproximaciones que hemos tenido, y bueno, en la jerarquía del equipo rival yo creo que prevaleció sobre nosotros y bueno, se dio un resultado muy abultado. Profe, extrañamente ayer 2 cuestiones. Una falla excesiva, una falta de definición tremenda, porque tuvieron para marcar el segundo y hasta un tercer gol si es que llegaba ese segundo. Y lo otro, después perdió completamente el orden, me pareció que se desordenó mucho Ameliano. Sí, yo creo que también la necesidad del rival, al no encontrar
dirían en la jerga futbolera, aprovechar este momento que ellos no están aprovechando, ¿verdad? Donde el cual nos hacen un gol también de larga distancia, como que nos quedamos ahí. Necesito una mayor rebeldía de mi dirigido por el hecho de que nos está costando cuando nos empatan, o en este caso cuando primero marca el rival, nos está costando tener esa rebeldía y poder nuevamente salir a proponer, ¿verdad? Después en el segundo tiempo creo que tuvimos de vuelta en varias ocasiones para llegar al gol y bueno, una necesidad por llegar al gol, lógicamente íbamos a desnudarnos un poquito atrás, dejar los espacios y bien aprovechado en este caso por el rival. Y te tocó también un episodio que bajaste una pelota, como en los viejos tiempos decía yo en la transmisión, bajaste una pelota con la izquierda y la escondiste con la derecha, te valió la amarilla. Sí, realmente no pensé que iba a ser amonestado, pero bueno, las reglas están puestas. Uno siempre en el afán de no hacer una macana, también estamos dispuestos a ser sancionados y bueno, realmente fui sancionado de la mejor manera. Pedro, entiendo que los Gigantes juegan ante Sol, venían siendo locales en Villaliza, pero la decisión de jugar en Guaraní, ¿a qué se debe? ¿Una decisión del cuerpo técnico o pasó por una cuestión de disponibilidad? ¿Era la única alternativa para ser locales? Y al no tener disponibilidad de nuestro estadio, que bien lo están haciendo de la mejor manera, en Villeta, nosotros estamos teniendo la localidad en Sol, pero al ser Sol el propietario de la cancha, yo creo que estaríamos dando una ventaja. Por eso tratamos de recurrir a otro escenario. Pero la única opción era Guaraní, ¿o consideraron otras alternativas para ser locales? Y se manejó otra alternativa, pero el estadio está siendo usado de manera continua y bueno, consideramos jugar en Guaraní. Ayer el caso de Rossi, el hecho que no haya estado, ¿a qué se debió? Realmente ahí es donde la parte donde uno a veces no encuentra explicación. El famoso recreativo, un día anterior al partido, él fue a trabajar con el arquero, con el cuarto arquero y bueno, tuvo una pequeña distensión. Manifestaba que estaba bien, lo hice probar a las 6:45, tenía que entregar la planilla y bueno, sentía una molestia, bueno, pensamos que una pequeña distensión y tuvimos que recurrir a Cristóforo y llamar al cuarto arquero en este caso. Y ahora tercero, se tiene que hacer estudios para saber la gravedad de la lesión, me imagino. Sí, esas son las cosas que a veces yo digo que podemos evitar. Es un recreativo en el cual no hay por qué meter fuerte la pierna de ambos lados, ¿verdad? Tanto el que de un equipo como para el otro, es donde uno debe divertirse y bueno, una trancada que fue demasiado fuerte y lastimosamente salió perjudicado nuestro arquero principal. Aparte de él, ¿tenés otros lesionados ahora? Sí, está Silvio Torales, alguna molestia de otros jugadores, pero bueno, tenemos Lado Tellado que viene de un cruzado, también el otro argentino, lateral derecho, no recuerdo el nombre, que todavía no pudo jugar en Ameliano. Y bueno, saber de que tenemos una obligación de hacer bien las cosas. Sí, estoy preocupado por el hecho de que mi equipo tiene rendimiento pegando muy arriba, como pegando o bajeando un poquito, ¿no? Como se dice. Gracias por el tiempo, como siempre, Pedro. Gracias, cuando guste. Pedro Saravia, entrenador de Ameliano, con ese tema de Rossi, qué desgracia la situación, porque en un recreativo se termina lesionando. Y si cuando hay que ver qué tal la gravedad. Cuando menos pensás, ocurren esas cosas. ¿Y ayer cómo lo viste a Cristóforo? ¿Llegaste a ver? La verdad, no vi el partido en completo, pero vi el resumen. Y es difícil, cuando te entran 4 goles, complicado, pero... En el primer gol pregunto, ¿no? A mí me parece que no en el fue primer gol muy larga la distancia para Lo que pasa es que se ve como que él perdió noción de su ubicación y como que estaba bastante lejos de su primer palo y cuando quiso reaccionar se le mete justo ahí en su primer palo. Como que no tenía referencia donde estaba parado, más que nada. Y bueno, otros goles creo que no tuvo, pero yo creo que el primero, si estaba un poquitito mejor ubicado, algo más podía hacer, ¿verdad? Sí, y bueno, pero el tema que
justo al rival que tenés encima, que no puede dar ningún detalle que te marca un gol en contra. ¿Y Morínigo qué tal, Francisco? El arquero de Libertad. Y en algunas bien y en otras mostró seguridad. Para salir bien, y en alguna que otra terminó, me parece que podía embolsar y hacía la fácil de, o sea, que me pareció de terminar muy estático en alguna pegando. jugada, como que cuando a veces lo atacaban no achicaba, sino que esperaba en su lugar. Me pareció eso de Morínigo. Muy quieto bajo los 3 palos, sí. Claro, como que esperaba demasiado, la pelota estaba lejos y él esperaba, no achicaba ese ángulo de disparo. Pero en líneas generales bien, me parece. Le jugó en contra que en la primera que le llegó a Meliano ya fue gol, sí, prácticamente. Pero en esa no tenía particularmente mucho que hacer porque era a corta distancia y con mucha violencia. Y ahora hay que ver, porque si tiene una distensión Rossi, hay que ver qué tipo de gravedad tiene, porque la distensión, sobre todo del interno, molesta, es molesto para patear, para hacer movimientos, digamos, en diagonal. Encima justo se le viene ahora en la Sudamericana, hay que ver. Con Lacto Holanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lacto Holanda sea parte de tu vida. Lacto Holanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puedo Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales en Pedrada, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sobre la duda que planteábamos recién, en realidad será el único partido en el cual Nacional no va a poder usar su estadio ante Tacuarí. El último encuentro en el Arsenio Rico del Sudamericano Femenino Sub-17 es el viernes 22. Después ya la fase final se juega íntegramente en Ipane. Se fue Bobaglio. Si quiere hablar le puede llamar Gerardo Bobaglio, así vamos a ver por su opinión. Vinicius no quiso hablar cuando quisimos hablar con él. Y estoy preguntando quién va a ser el técnico. Y hay que verlo de acá. Salí del estudio, ¿verdad? Sí. Para preguntar cómo corresponde. Ahora interino va a ser el Tano Vargas, Arturo. Sí, y esta semana no va a tomar ninguna de decisión guaraní. El tema es que quieren buscar técnico nacional. Eso a él, y estoy dando la información, después opinarle todo lo que se diga. Un técnico de acá. Bueno, voy a cambiar. Que conozcan voy a cambiar. Técnico paraguayo. Ya cambiar, lo dije, técnico, sí, nacional, técnico paraguayo. De ahí descartar Rodrigo López y Claro, Orteman. a eso iba yo. Extranjero radicado acá, ¿no? ¿No entra? No, aparte Rodrigo hace poco estuvo en Guaraní. Claro, pero bueno, es extranjero radicado acá. Pero con la traerlo otra vez, entonces para qué lo quitaron. Pero si agravó. Pero con el secretario Chiquase no hubiera sido tenido Cerro. Claro. Sí, pero salió campeón en Cerro. Salió 2 veces campeón en Cerro. Bueno, pero Rodrigo lo clasificó. Dos nombres de paraguayos. Lo clasificó Florentini y Francisco Arce. En el caso de Arce es lo económico el problema, porque Guaraní hoy está complicado. Esos son los dos nombres que agrada a un directivo. Florentín y Chiqui Arce. Yo te repito, Pero niño. esos Salí del estudio, ¿verdad? Sí. Para informar correctamente. Y no estoy echando para nada lo que dice el niño. El técnico que va a dirigir a Guaraní, en un 99%, uno siempre se deja porque nada afirmativo en la vida. Es técnico paraguayo que va a dirigir a Guaraní. Es técnico paraguayo que va a dirigir a Guaraní. Por eso salí y pregunté, es muy buena fuente, es técnico paraguayo. ¿Y si le va bien al Tano Vargas, no tiene chance de seguir? No, eso yo no sé. Es interino. Paraguayo. Claro. ¿Y cuando dirigió la otra vez, le fue bien? Creo que ganó un partido cuando dirigió él. Me parece que no perdió. Sí, ganó y empató o algo así. Ganó y empató. Puede ser, porque no, se va a tomar el tiempo, Guaraní. Pero repito, lo que viene ahora, técnico interino. Cerro, técnico interino. Que es Jorge Achucarro. No tiene carácter. Pero Cerro ya está en sesión permanente por el tema del que viene. Ya hay comunicación entre ellos. Y yo tenía ayer lo que... ¿Qué dije yo de jugar ayer? ¿Vos no tuviste ayer? Que Jubero va a recibir las posibilidades y que Jubero él le va a entregar a los técnicos los nombres. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Digamos, Francisco, que lo que vos decís no dijimos, lo que dijimos nosotros y repetimos lo que dijo Jubero, que él no dirige Cerro Porteño, está en el contrato. ¿Ve? Así es. Así firmó Bianchi cuando fue asesor de Boca. ¿También? No figura. No, figura que él no va a dirigir. Sí, pero no va a figurar como candidato, lo que quiero decir, técnico de Cerro. Al secretario de cargo.
¿Estás cansado que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire de Tokio Sten Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Hay audio de Claudio David Vargas y Gaspar Servio, cuando quieran. Estamos hoy día al frente del plantel principal, ¿verdad? Estamos contentos, sí, sabemos que hay un desafío importante y bueno, trabajamos para eso, ¿verdad? Profe, ¿cuál es tu situación? ¿Qué te dijeron los directivos? ¿Vas a estar por este partido? ¿Tenés más chances? ¿Soñás con estar al frente del plantel primero? ¿Cómo tomás esta parte de tu vida, digamos, profesional? Bueno, la información que nos dieron los dirigentes es que estamos de manera interina, ¿verdad? Interina. Sí, así mismo es. Entonces vamos a ver qué paran estos días, ¿verdad? Nosotros preparamos el entrenamiento para el partido del domingo, manejando las cargas de los jugadores, ¿verdad? Y si se da o no, ya bueno, es una cuestión de tiempo y decisión de los dirigentes, pero en principio estamos iniciando la semana como si fuera que vamos a competir pero nosotros. ¿Dirigir el domingo? No es una Todavía situación no. cierta, pero preparamos, como te digo, el partido y el plantel para poder dirigir el domingo, ¿verdad? Profe, ¿cómo encontró el plantel anímicamente principalmente? Bueno, anímicamente el plantel está muy bien. El último juego para mí fue bueno, lastimosamente no se pudo dar el resultado, pero en situaciones ofensivas tuvimos la más clara, creo que es Luqueño, ¿verdad? Entonces lo veo bien, lo veo con entusiasmo, lo veo comprometido y eso es muy bueno porque se esperan muchos resultados buenos de ellos. Claro, es un desafío importante para vos particularmente y por otro lado que conoces lo que es la casa, ya estás hace un tiempo y si se da para que dirijas, Claudio. Sí, totalmente, eso es una ventaja que tenemos hoy nosotros con el cuerpo técnico que asumimos, ¿verdad? Lo conocemos a prácticamente todos, a los chicos también que vienen jugando conmigo en reserva, entonces es importante tener ese conocimiento ahora ante un cambio y ante un partido que va a ser complicado también el domingo. ¿Quiénes van a trabajar contigo esta semana? Claudio, cuando hablaba de los chicos, algunos o uno podría jugar si es que vos dirigís el fin de semana porque son chicos a quienes le tenés a cada fin de semana. Sí, totalmente. Todos los chicos están aptos, ¿verdad? Para poder participar, si están dentro del plantel es porque tienen méritos, entonces van a tener seguramente, como todos los jugadores, las oportunidades de poder entrenar y ganarse el lugar en el equipo, ¿verdad? Y el partido va a ser un partido seguramente complicado, están ellos metidos también en el torneo internacional y bueno, vamos a tratar de ajustar todos los detalles para poder ganar ese partido. ¿Qué te dice este momento de Guaraní con todo lo que justamente trajo? Ya a mitad de campeonato está en esta situación. Bueno, son situaciones que tiene el fútbol, ¿verdad? Yo creo que falta algunos detalles. Para mí el equipo está súper comprometido, está metido en lo que quieren, ¿verdad? Es cuestión a veces también de ligar un poco, de tener un poco de suerte que se necesita en el fútbol, ¿verdad? Pero encontré el plantel muy motivado y predispuesto al trabajo y eso es lo más importante. ¿Cuál es la situación de Paul Riveros, al igual que Walter González? ¿Ellos están como para llegar el fin de semana? Ellos tienen que hacerse unos estudios mañana justamente, ¿verdad? Entonces vamos a estar esperando eso, dependemos de esos estudios a ver qué arroja y a partir de ahí vamos a ver si pueden llegar o no para el partido. Profe, es cierto, te aclararon y también nos aclaraste recién aquí en la rueda de prensa que sos de interino, pero un poco esto, no sé si desconcentra, no creo que sea así, pero tener dos planteles, porque tengo entendido que también estás en la reserva todavía. Sí, estamos en la reserva todavía, lo mismo había sucedido el campeonato pasado, pero tenemos nosotros un staff de divisiones formativas que también nos van a dar una mano ahí, que van a estar también ocupándose de eso, entonces nosotros más abocados en lo que es el trabajo de primera división hasta donde la dirigencia nos diga. ¿Y esta vuelta sin Buenaventura, profe? ¿Solo estás al frente del Esta vuelta sí, me comunicaron a mí y bueno, nosotros somos hombres del club, ¿verdad? Estamos trabajando para el club y bueno, cuando el club necesita estamos acá para eso. A ver, decías que vas a preparar el equipo para el domingo. ¿Qué sistema vas a preparar? ¿Un 4-4-2? Porque el técnico anterior, por ejemplo, hacía un rombo en el medio. ¿Cuál es tu idea? ¿Poner dos extremos, dos contención, dos puntas, uno y medio? ¿Cómo viene la mano? Y Freddy, necesitamos ver la evolución de todos los jugadores primero para poder ver qué sistema podemos utilizar, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con el cuerpo médico, sabemos que Alexis Cantero también está con un golpe, Walter, en el caso de Paul también, entonces bueno, hay que ver un poco cómo llegan los jugadores para poder armar el esquema que necesitamos y que más nos va a convenir, ¿verdad? Mirando un poco el rival también. Profe, si tenés experiencia, ¿no?, en este tipo de situaciones a lo largo de tu carrera deportiva como futbolista más que nada,
sufriste este tipo de situaciones. ¿Qué le dijiste hoy a los muchachos con respecto a eso? Sí, totalmente, ¿verdad? Gracias a Dios tuve una carrera extensa también, pasamos por más malos momentos que buenos, porque la carrera del futbolista es así, ¿verdad? Y el entrenador también. Entonces, bueno, la charla fue más abocada a que están bien, que faltan algunos detalles, ¿verdad? Y que, bueno, que hay que creer en la capacidad de los jugadores, porque se armó un plantel de muchísimo nivel. Ya estamos pensando en lo que es Trinidense, obviamente que doloridos porque se fue un técnico, quiere decir que tenemos que seguir mejorando. Sabemos que el domingo tenemos un rival duro en nuestra cancha y tenemos que lograr como sea el triunfo. Gaspar, siempre se dice que es más fácil cambiar a una persona, a un técnico en este caso, que a otras cosas que faltan. A tu criterio, ¿qué está faltando, qué está fallando, por lo cual no se puede conseguir resultados por el momento en Guaraní? Obviamente como capitán te pregunto. Sí, obviamente que nosotros hacemos la autocrítica puertas adentro, cada uno sabe lo que tiene que mejorar. Es un grupo de chicos que algunos están haciendo sus primeros pasos, otros ya tienen experiencia y bueno, tratar de este momento pasarlos todos juntos. Tenemos el apoyo de la dirigencia, hoy comenzó el Tano y la verdad que hemos entrenado de gran manera y si él tiene la oportunidad de dirigir el fin de semana, sabe que tiene un grupo que se entrega al máximo como nos hemos entregado con Lucas, pero bueno, a veces el fútbol tiene esas cosas que los resultados no se dan y bueno, desgraciadamente hoy Lucas se tuvo que ir por esos resultados. Es difícil arrancar nuevamente con otro técnico teniendo en cuenta justamente a dónde va el campeonato, estamos a mitad de campeonato, ¿es difícil? Y a ver, a nadie le gusta perder el técnico en mitad de campeonato porque eso quiere decir que las cosas no están saliendo como se desearon desde el primer momento. Todos acá tienen un objetivo y el objetivo es claro, hemos quedado fuera de la Sudamericana, fue un golpe muy duro para todos, pero bueno, enfocarnos en lo que es el campeonato local y saber que Guaraní tiene que volver a jugar la Copa Libertadores, así que hacer un buen año, tratar de pelear el torneo, volver a los puestos de arriba como sea y bueno, y para eso hay que arrancar el domingo. Ahora, y del domingo, del rival que se puede hablar, un equipo que está haciendo competencia internacional, va a llegar seguramente menos descansado que Guaraní, pero es un equipo difícil. Ya, acá lo que interesa es Guaraní, cómo lleguemos nosotros, como te dije, el golpe es duro, quedamos fuera de la Copa, el fin de semana si ganábamos nos prendíamos de vuelta en el torneo y no lo hemos logrado, así que nada, intentar que el domingo hacer las cosas bien, pensar en salir de este momento, ya después se pensará en qué posición quedamos y a cuánto quedamos del puntero, pero lo más importante hoy en día es que Guaraní pueda volver a lograr un triunfo, que nos vuelva a dar confianza a todos y bueno, salir del momento que estamos pasando, que son muchos empates, pero nos están dejando atrás. ¿Pudiste hablar con Lucas tras su salida? Aparte de lo de hoy, digo, que vino a despedirse del plantel, ¿pudiste hablar con él personalmente como capitán? Sí, he hablado con Lucas, ayer tuve una charla con él, me comunicó también que bueno, lo que había pasado en su reunión, obviamente que queda para nosotros esa charla y bueno, agradecerle por este tiempo que estuvo acá en el club, la verdad que el trato de él hacia los jugadores fue excelente y bueno, como te dije, a veces se trabaja muy bien y los resultados no acompañan y como dijiste vos, es más fácil cambiar un técnico que 30 jugadores, así que bueno, uno que ya tiene un poco más de experiencia en esto sabe que pasa seguido y en varios clubes, así que bueno, nada, hay que levantarse rápido, no hay tiempo, estamos en el medio del torneo y como te dije, hay que apuntar a que Guaraní vuelva a puesto de Libertadores, el año que viene tiene que volver a jugar sí o sí la Libertadores, que es lo más importante, y apuntar a un torneo que es el principal objetivo que tiene el club. Gaspar, ¿cómo hay que hacer para levantar esta situación incómoda que está pasando en el equipo de Guaraní? Nada, trabajar, con trabajo se sale, obviamente que necesitamos un resultado y lo iremos a buscar el domingo, ganar como sea, con nuestra gente, que la gente empieza a confiar en nosotros, que nosotros empecemos a confiar en el plantel que tenemos, que la verdad que es muy bueno, como te dije, recibimos un golpe duro en la Sudamericana, finalizando ahí el partido, hemos tenido errores desde Olimpia en adelante, así que bueno, hoy no está
por ahí nos está complicando eso en el tema de la tabla, porque habíamos arrancado de buena manera, pero bueno, ahora las cosas no están como queremos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Juega Nacional Palestino, Palestino Nacional. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil y empeños. Por el mes de la Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis. En todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Con el señor Lucas Bobaglio. Don Lucas, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, Lucas, te voy a tutear. Contanos la determinación de Guaraní, dejaste el cargo. Contanos, Lucas. Sí, bueno, ya no estamos más al frente del equipo. Ayer me comunicaron desde la dirigencia que el ciclo ya había llegado a su fin y bueno, hoy pasamos a la mañana a despedirnos del plantel. Esas sensaciones son difíciles de absorberlas, ¿no, Lucas? En parte sí y en parte no. En parte no, porque el proceso arrancó hace poco, un proceso nuevo, con una renovación muy grande en el plantel, renovación de cuerpo técnico, con resultados dispares y bueno, con mucho recorrido por transitar y en algún punto una decisión que la intuíamos, entonces eso hace que por ahí el mal trago pase más rápido. El tema de Lucas, de tomar decisiones, siempre decimos que son difíciles, directivos, hinchas podrán preguntar por qué juega este, por qué no juega aquello. ¿Pasaste eso? Sí, bueno, un director técnico permanentemente está tomando decisiones. Cuando el equipo no gana o el equipo no tiene un buen partido, el jugador que no juega seguramente siempre es el mejor o es el que debería estar. Y en algún momento cuando este equipo ganaba y ganaba cómodo, haciendo 3, 4 goles, estaba todo bien y no se objetaba absolutamente nada. El análisis siempre hay que hacerlo en base al rendimiento, al funcionamiento, no exclusivamente al resultado y bueno, uno cuando hace un análisis bien profundo de la situación, no si la pelota entró o no entró. Uno tiene que ser más serio, más responsable y el análisis debe hacerlo de forma completa. ¿Dónde falló, si ese es el término guaraní? No, bueno, la realidad es que... ¿O dónde fallaste vos? Si querés, te le voy a ser más directo con el debido respeto. ¿Hay autocrítica? ¿Estaba el plantel bien? ¿Qué ocurrió? No, el plantel estaba muy bien en función a la idea de juego, a lo que nosotros pregonábamos, a la contracción al trabajo, todos alineados, muy bien. Nos costó en el partido de Ameliano la expulsión de Walter González, mitad primer tiempo, que veníamos de 2 triunfos por goleadas muy cómodos y el equipo jugando muy bien. A partir de ahí siento que se empezó a resentir el equipo porque ya en ofensiva no empezamos a ser los mismos, tuvimos que empezar a modificar ese equipo ideal, si se quiere, que habíamos encontrado. Luego cuando recuperábamos a Walter lo perdemos a su socio, que era Adrián Alcaraz, y bueno, no volvimos a armar ese equipo que queríamos. Así que bueno, el fútbol tiene este tipo de situaciones, pero insisto, fueron 2 derrotas en el campeonato, la última en un partido con Luqueño donde perdés por la mínima, pegaste 2 tiros en los palos, llegaste, no llegaron porque Luqueño también creó sus situaciones
y bueno, el equipo demostró estar vivo, por eso uno como entiende que el grupo está alineado, pero bueno, los que toman las decisiones son otros y eligieron esta situación. ¿Te quedas cuánto tiempo, Lucas, en el país o te estás retornando a la Argentina ya? No, nos quedaremos hasta que se resuelva definitivamente nuestra salida, que eso seguramente lo tendrá que hablar mi representante, y una vez concretado eso regresaremos a nuestro país. En esta charla final, ¿qué se agrega a tu presencia en Paraguay, Lucas? ¿Y cómo ves el campeonato paraguayo? No, la experiencia que me llevo del país, de la ciudad, del paraguayo en sí, es la mejor. La verdad que una gratísima experiencia y hermosas sensaciones. Nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo más acá para conocer mucho más la idiosincrasia y disfrutar, porque realmente este es un país que nos ha tratado muy bien. Y bueno, se cierra el capítulo guaraní, seguramente más adelante se abrirá otro, las cosas por algo pasan y bueno, esperemos que en el próximo desafío podamos tener un mejor resultado que el que tuvimos actualmente. Por curiosidad, ya a la noche daba a conocer Guaraní en las redes, que ya no seguís. ¿Hablaste vos? ¿Alguien habló el nombre del grupo del plantel o no? ¿Fue tu despedida? ¿Y por parte de Guaraní alguien habló de los muchachos o no? No sé, a mí ayer por la tarde me comunicaron la decisión, a la noche se hizo oficial, hoy nos despedimos del plantel, no sé cómo sigue a partir de ahora, no sé si entre el plantel y la dirigencia han hablado, no sé si han intercambiado opinión, la verdad es que desconozco. Pero bueno, hoy hay un técnico interino y seguramente la directiva debe estar en búsqueda de un reemplazante, como sucede habitualmente. Claro, y te cuento a modo de información lo que tenemos, que así como están las cosas va a ser un técnico paraguayo, nada más que a título informativo, Lucas. No tiene otra intención lo que te cuento. Muy amable, Lucas, y gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, hasta luego. Adiós, Lucas Bogaglio, el técnico de Guaraní, el ex técnico de Guaraní. ¿Y quién es el candidato? Sumamente interesante lo que dijo. Dijo algo que pasa mucho en el fútbol, sobre todo cuando vas armando un equipo. Él encontró un equipo que le dio resultado, dijo después las expulsiones, y eso se notó porque en algún partido, sobre todo contra Olimpia, se notaba que tenía trabajo de pelota quieta el equipo, variables. ¿Y qué pasa? Cuando cambias, el que entra no tiene memorizado el movimiento y hasta eso se pierde. Por eso es que cuando no encontrás el equipo es muy difícil hacer el trabajo de pelota quieta. Porque uno cambia y vos decís, este tiene que hacer, no, parece que todo se viene abajo, tiene que comenzar de vuelta de cero. Y creo que ese es uno de los factores que influyó para que bajara su rendimiento. Independientemente que, para mi gusto, a sección cuando quedó con Diego Cerro, para mí le faltó intensidad. Después lo otro que intentó, estaba dentro de lo previsto, de agregar gente en el medio, de jugar distinto. Por acá seguimos pensando que la única táctica viable es el 4-4-2. Él intentó jugar con 3, con enganche, buscó variables y para mí le faltó intensidad a su equipo. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida, diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Lo que les digo es que, a lo que decía Víctor y con razón, Hernán Rodrigo no, porque está hecho acá, con la conducción, dirigió a Racing, creo que de Uruguay, pero... Racing de Uruguay, sí, después aquí en Paraguay. Hernán Rodrigo. Luqueños, Nacional y Guaraní. Arce un candidato, suena. Sí, el tema económico ahí es como decía Jorge, porque por lo frondoso de su algo plantel. Que él baje su presupuesto mensual, yo no creo que Guaraní le pague lo que él cobraba en Olimpia. No, pero no va a pedir tampoco lo que cobraba en Olimpia. No creo que pida. Va a pedir menos en Guaraní. Y otra cosa, Carlos, vos sabés muy bien eso, que el técnico quiere dirigir. Sí, no, es que tiene que dirigir. O si no, se olvidan de vos rápidamente, vos tenés que estar ahí en el ruido. Para entender la situación, chiqui acá. Y sí, tendría que entender. Es paraguayo. Hoy se reúne, te dijeron a vos. Esta tarde. Sí, pero hasta ahora dije Vargas. Lo que estamos diciendo es que para el técnico no va a ser extranjero. No es que se va a definir ya hoy también, lo que decía. No, eso es lo que yo pregunté. Sí. Se va a estudiar, pero lo que a mí más me dijeron
es que es paraguayo, no de afuera. Está bien, pero si están convencidos, se reúnen y hay Claro, un acuerdo se puede cerrar hoy mismo. hoy, no Claro. es que van a esperar Porque a ver. atrás. No, Sí, a claro. vos no. Sí, la primera opción, le da lo que hay hoy, Yo se me cerró. genio para conocer la información, para tocar con partitura. Pero es más para. Yo no decido eso. Francisco, Igual que vamos a ver lo que ayer. Jubero le presenta hoy. ¿Se puede tomar la comisión directiva del departamento de fútbol el tiempo? Si esto que ya viene ya está. Hay que hacer un montón de preguntas en guaraní, en Cerro y el que viene. Olimpia ya tiene a Palermo y ahora ya está el cartel ese que... Y ya no tiene margen de error ahora. Ya no tiene margen de... Y Derby González va a estar en el banco o arranca el partido contra... 2 de mayo. Ya está listo Derby para jugar. ¿Ya lo van a apurar o está? ¿A quién le pregunta? A usted. Yo soy el médico de Olimpia. Yo ¿No? soy el Usted tiene la información, por eso. ¿Lo van a Va- apurar va- nuevamente? Está a disposición. Ya está. No, pues el año pasado dijeron así y lo apuraron. Y así le fue. Esperá un ratito. Programa difícil, No, Bravo. vamos por partes. O sea, no. Primero quiero aclarar que si hay acuerdo, ponerle chiquillazo quien quiera, no van a esperar una semana. Claro, cierran, Porque, ¿no, si chavo? están de acuerdo, mañana lo están presentando. Lo que digo Esto que no lo este digo. equipo va a dirigir ahora. Sí, eso es lo que se insinúa. No, Vargas. es lo que va a ocurrir. Bueno, entonces no van a decidir. Claro, pero ellos pueden no. arreglar Pero ya hoy puede y dirige tener, Vargas. como dice, el técnico, igual que Cerro Porteño. ¿Acaso que nosotros vamos a decidir quién va a ser el técnico? No. Y bueno, y este partido de Chucarro va a dirigir. Sí, porque Cerro no tiene técnico. Y el Guaraní tampoco tiene técnico. Pero si tiene hoy, quiere dirigir el... ¿cuándo Domingo juegan recién el- juega Guaraní. va a Tiene 2 dirigir días el- más si- que Cerro. Si hoy firma Chiqui ¿Y dice quién lo te dijo mismo. que es Chiqui? Pero por decir un nombre. No se puede. Y si el otro técnico que viene te dice... Es Florentín, y lo mismo va a dirigir el domingo Florentín. Esperana. Los dos nombres que se tiró en la mesa. Yo no dije Florentín. Alguien No se dijo. ese dato. A un directivo le interesa. A Bueno. un directivo, pero son Alguien varios. dijo. Yo lo que digo que es paraguayo el técnico, que no va a ser extranjero. Y repito, cuando salí, viste que me fui ahí me fui a hablar. Es que a un 99 no es porque tenés que entender que esto es así. Sí, así es. Y el que no es candidato es Hernán Rodríguez porque está hecho acá, como tenido como jugador, todo lo que leo. Yo no lo veo como extranjero. Hernán Rodríguez López no. También se mencionó antes, porque siempre que aparece un equipo sin técnico, Hernán Rodríguez, parece un candidato permanente. Por eso no, y no es de mero de él, digo que yo mismo consulté. Oye, acá Víctor recuerda, dice que ya estuvo y la anduvo mal, ¿verdad? Y sí, no, o sea, ¿para qué volver si hace menos un año? ¿Para qué lo quitaron si al final le van a llamar otra vez? ¿Y a Orteman cómo lo ve? ¿Como extranjero usted o como acá? Está libre también. Y él creo que es más paraguayo que uruguayo, por los años que lleva acá. ¿Qué es lo que te pasa? No. A mí me dijeron un nombre que sé que le gusta a alguien, Aureliano Torres, pero ahora él está en Olimpia. Yo sé que él, incluso en Guaraní pasó por estuvo Guaraní, reserva. tercer puesto de Libertadores Sub-20 y todo lo demás, pero no creo que sea el momento ahora, pero sé que a alguien le gusta mucho el trabajo que hizo Aureliano últimamente. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y slotdelsolonline.com. En San Justo Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cemento LMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñemby. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Está bien lo que dijo incluso Carlos. No es para echar de menos, pero acá ya está el que quiere, que le gusta a Chiqui. Como vos dijiste, se puede adecuar. Sí, se puede. No, es lo que me dice. Claro, no, eso no quiere decir que va a suceder. Claro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Vamos a ver los técnicos que están ahora libres. Antes de eso yo diría, ¿usted a quién le ven con carisma de asumir la responsabilidad si le va bien? ¿Jorge Achucarro o Claudio Vargas? Vargas. Si vos decís que le dejan a Achucarro. Si le No, le pregunto. Entre los dos, por si a todo quién lo le que- va bien, quién cuando tiene le más fue- chances, Vargas.
Para mí, sí, pero Bueno, Vargas tiene mucha menos presión que Achucarro en ese sentido. Sí, pero estamos hablando de cuando le escuchas hablar, la preparación. Claro, el carácter, personalidad. A mí me gustó, a Achucarro le escuché en un programa donde se come asado gratis. Y me gustó cómo habló, cómo se expresó de los conceptos futbolísticos, independientemente que lo conozco, ¿verdad? Porque lo tuve como jugador. Y se nota en él un crecimiento en su evaluación sobre el fútbol. El problema es que... Claro, no, la responsabilidad de Cerro es... Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, organización Centro Industrial de Pileta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. No porque vos tengas técnico y vas a ser famoso y de prestigio, va a andar bien. No, claro. Guaraní con Libertad conoció de muchos que llegaron y se fueron. Y Guaraní también. Y con presupuesto alto ya de Libertad. Vinieron y se fueron. Vinieron y se fueron. ¿De prestigio? Sí. ¿Y Olimpia? No, pero que vinieron y se fueron. ¿De Olimpia quién? Por eso, yo creo mucho en vos, y lo digo públicamente, en tu información. Pero yo que soy desconfiado. Ese 1% que dejaste al aire... A mí me quedó 99%, por eso bueno, dejo 1%. Yo sigo pensando que Guaraní va a mirar también al extranjero, porque ellos han traído nombres del extranjero que sorprendieron. El caso de Bovalio, nadie lo conocía. Bovalio, de Muner también. Técnico más caracterizado del ascenso del fútbol argentino. El grandote ese, ¿cómo se llamaba? En su momento Cacho Ciales, el grandote, Cacho. 2012. Ciales, Carlos Lip, Soler. Trajo muchos nombres afuera. Yo te digo, yo creo que el paraguayo me dejó el uno picando, pero para mí... Para no perder la mesa, entonces yo confío en un extranjero en el 1%. Para mí el técnico va a ser paraguayo y hay que ver quién. ¿Quién es tan libre? Chiqui. Y Arce Florentino. Tiburón. Roberto Torres. Diego Gavilán. Carlos Recalde. Florentín. Bueno, pero toditos los que salieron. Y después está la camada nueva, los jóvenes. A lo que vos también... ¿Quiénes? No, hay gente nueva. Que viene de formativa. Que para las primeras experiencias así, Pajarino. Pero... Por más nombre que tenga... No sé. Chito Ayala dijo. Pero tiene club ahora, Rubio Ñuchito. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. ¿Cuántos técnicos extranjeros hay acá hoy? Palermo. Después tiene técnico extranjero Ponce de General Caballero. Sí. ¿Qué es técnico sobrio, dicho sea de paso? Y después estaba Bernay que se fue, estaba Vinicius que se fue. Bovalio que se fue. Bovalio se fue, Pumpido de Nacional 3. Este debe ser el año con menos técnico, en este momento menos técnico extranjero en el campeonato. Si manejáramos estadísticas. Me quedé con algo que dijo Bovalio en la charla recién con nosotros, que dijo, me hubiera gustado haber estado más tiempo en el país y conocer mejor la idiosincrasia. Algo clave, que quizás eso le jugó una mala pasada a él de no llegar a conocer. Porque lo tocó, si lo dijo es porque era importante para él, o no la conoció o no se dio cuenta. Pero él lamentó lo de Walter González y lamentó lo de... Sí, la dupla ofensiva. Y eso es lo que entiende que le faltó ofensiva en ese sentido. Y la bicicleta, bueno, él tampoco viene... A la hora, ¿me entiende? A la hora de hablarle a uno fuerte o despacio o pedirle algo que no están acostumbrados. Lo que él ya dijo luego cuando el plantel dirigía, a cómo habla con el plantel. ¿Te acuerdas que pusimos no me despiro las piernas, pelo corto, esas cosas, sí. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. Vamos. Por ejemplo, Zavala venía una lesión de 3 meses, no jugó partido anterior y apareció en primera. Y entró bien. Bueno, de él le puede ocurrir lo mismo. Sí. Si tomamos el modelo Zavala. Sí. Ojalá que vuelva bien. No jugar, aparece. Por su salud. Y aparece de él. Yo creo que el primero que tiene que decirle al técnico de Olimpia Palermo y le haber preguntado, porque usted sabe muy bien ustedes que fueron jugadores. ¿Cómo estás? Vamos por parte. ¿Cómo es el proceso? Porque cuando dices, lo apuraron. ¿A quién? A Derlis.
Lo apuraron. No, voy a explicar más o menos. El médico explicó. Espera. Primero, el médico dice ya puede entrenar. ¿Qué médico dónde? El médico del club. No, el médico que se fue, él ya fue con Saúl a Brasil. Bueno, pero después acá sigue el control, sigue bajo el cuidado médico, el fisiólogo, de todo. Después pasa al departamento físico. Es decir, pasa al preparador físico que lo prepara, dice cuántos días lo pone, 5 días, 15, 20, 30 días, lo que sea. Alta médica y alta deportiva. Ahí recién va a la evaluación de Chiqui. En este caso era Chiqui, no al técnico. Y es el técnico que decide ponerlo. ¿Qué pasa a veces? El jugador puede estar sano en todo ese aspecto, curado de la lesión, todo, no hay rotura, ya sea muscular, se hizo la prueba, ya está cicatrizada, todo. Lo que tenés que vos evaluar es si el jugador se curó arriba, en la cabeza, o si sigue protegiendo la parte lesionada. Entonces eso lo ves en el entrenamiento, porque hay jugadores que tuvieron un problema de muscular, que entonces corren protegiendo esa parte. ¿Sabe quién le pasó eso en su vuelta? A Espinal del Nacional. Y pasa. Pero el problema no es el error del médico. No, ya sé, lo que está diciendo vos es nomás. la mente del jugador. Y después otra, Carlos. Y esa es la evaluación que tenés que hacer. Cuando vos le decís al jugador estás bien, y él te dice, sí, estoy perfecto, profe. Estoy perfecto. Y había sido que no estaba perfecto. Y vos te la jugás por él y... Nadie te va a decir que está mal. Todos quieren jugar. ¿Y el Cabo viajó? ¿Estaba previsto que iba a viajar? Chiquito Jiménez viajó. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas que Cosantepo, Citrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Parece que ustedes no entienden en la mesa cuando habló de Derley y hablé de Zavala. Sí, entendemos. O no quieren entender. No entendimos. La última pieza que falta en Olimpia se llama Derley. Después ya tiene todo disponible. Probablemente la más importante. Cuando vos hablas con un técnico te puedo decir, yo no digo que sea el caso de Palermo, vamos a ver cómo va a funcionar porque no tengo todo disponible. Carlos dice que tiene que estar dispuesto el jugador, la parte clínica, médica. Es otra oportunidad para Derlis, porque al Derlis que le dimos después de su lesión ya no fue igual. ¿Es verdad o mentira? No, es verdad. Bajó muchísimo. Entonces, yo te diría antes de la lesión y todo. Bueno, se lastima Derlis, se apura su recuperación, nos dijo el doctor Frutos, que lo atendió 5 días en Brasil, igual que Saúl. Se apuraron y eso lo hizo público el doctor Frutos en Brasil. Ahora otra vez se lastimó. ¿Estuvo cuánto tiempo fuera? Y ahora estuvo otra vez 3-4 semanas. Bueno, muy bien. Sí, porque Nacional se había lesionado. Agregarle, febrero jugó último viste partido. que se puede hacer un programa sin levantar la voz. Agregarle que Olimpia anuncia su continuidad hasta el 2028. Nada es fácil para Olimpia ni para el jugador. Es el jugador más caro o el más valioso, como dijo. Mejor pagado del fútbol. El mejor pagado. Que de Libertad no creo. Sí. En Olimpia sí. En Olimpia sí. ¿Cómo te va, Juan José? Arturo, muy buenas tardes, un fuerte abrazo a vos y a la audiencia. Gracias igualmente, Juan José. Juan José, primero entremos en la parte edilicia, lumínica y después vamos al tema de fondo del técnico. ¿Cuándo inauguran la nueva lumínica ya? En Cerro, que ya venías anunciando. Bueno, después de este corte que se va a dar después de este fin de semana, nosotros estamos terminando, creo que van a llegar los técnicos para balancear la lumínica. Increíble el nivel de la lumínica que tenemos, y bueno, llevó trabajo, llevó tiempo, llevó inversión, pero hoy volvemos a ser el número uno. ¿Qué? Pasen a la sala de al lado. ¿A quién le va a la sala de al lado? Un equipo que está viniendo para reunión, Arturo. Ah, la reunión del técnico. No me vaya a confundir, Arturo. Vamos por partes, ¿sí? Después te cuento quién viene. Vos dijiste ahí, adelante le dijiste a alguien. Y yo pensé que era alguien de la dirigencia. ¿Es alguien de la dirigencia? Absolutamente, el departamento de fútbol. Tenemos reuniones diarias y importantes por la situación en la que estamos. Toda la importancia de lo que falta, a lo que nos está costando. Pero me hiciste una pregunta, quiero ir por orden, ¿verdad? Sí, señor, metele, güey. No, la lumínica va a estar para el próximo partido local, después del corte de la fecha FIFA, así que vamos a volver a casa muy pronto, y vamos a volver con una lumínica nueva, de primerísima, y con un también, por supuesto,
con 9.500 butacas nuevas en preferencia también, piselada, ya estamos cambiando butacas, ya cambiamos lumínica en el estadio más nuevo del Paraguay, para actualizar, para prepararlo para el Mundial 2030, para Cerro Porteño, por sobre todas las cosas, si es que no nos eligen como sede acá localmente, pero Cerro ya está haciendo un trabajo importante para ponerse a la altura de las circunstancias. Y bueno, Arturo, tenemos ahora el departamento de fútbol, con el profesor Jubero y los principales referentes de fútbol. Así que estamos trabajando en lo que hemos hecho todo este verano, el verano que ya terminó, ¿verdad? Para poder armar un equipo competitivo. Estamos seguros de lo bueno que fue el trabajo en términos de contrataciones y lo que tiene el Cerro de plantel, que no se traduce en los resultados, en desaprovechamiento de partidos, cantidad de goles errados y bueno, un puntaje que no está a la altura de lo que Cerro ha invertido, pero sí se viene, ¿verdad?, todavía un resto de lo que es la apertura, una Copa Libertadores ya a las puertas de la Copa Libertadores, el sorteo en el 18 vamos a estar expectantes y bueno, vamos a nominar un nuevo cuerpo técnico para encarar con toda la fuerza eso, debido a los resultados que no hemos logrado, ¿verdad?, por A o B, pero nunca hemos estado en la luna de Valencia, nunca hemos estado dormidos, al contrario, hemos trabajado muy bien. El plantel de Cerro es más rico que el del año pasado, el cerrista sabe eso, pero que esos resultados no acompañen, aunque fallemos media docena de goles por partido, evidentemente no le llena a nadie y menos a nosotros. Así que vamos a trabajar en esa nominación todos juntos. Cerro no ha conversado prácticamente con nadie todavía. Esas publicaciones de Berizzo y Garro Esqueloto fueron falsas, absolutamente, ni siquiera hablamos con ellos, así que ni siquiera van a tener la oportunidad ni a Cerro, porque Cerro jamás les propuso y nosotros cuando hablamos con la verdad, ¿verdad? Así que todas esas informaciones malintencionadas, inventadas, quedan en agua de borraja. Cerro ahora está trabajando con nombres, lo estamos haciendo con la debida responsabilidad y con mucho tiempo, así que está llegando ya el equipo acá para poder conversar, almorzar juntos y bueno, gran parte de la tarde trabajar en este tema. Juan José, ¿y Bataglia y Heinze figuran? ¿Cómo? Bataglia y Heinze figuran. Y no te puedo hablar nombre porque no me llamaste para que yo te dé nombre, ¿verdad? Me llamaste para que yo te dé una actualidad y que yo te pueda después, ya a través del departamento de fútbol, decir, bueno, no puedo yo meter nombres. Pero ¿verdad? Vos metiste dos nombres, Juan José, hablaste de Berizzo, saliste al paso y los No, eso es lo que se publicó. Como diste nombres, ni siquiera hablamos. No, pero también se publica. La prensa equivocadamente, al revés. Se respeta, pero también se publicó para Juan José estos Yo nombres. Por nomás estoy aclarando lo que no existió nunca y que se publica. Entonces, igual que Julio César Cáceres ya aclaró que Cerro nunca le llamó. Sin embargo, que viene, que va a venir. Yo nunca le llamé, en Cerro nadie le llamó. Me gusta la sinceridad de Julio Cáceres, ¿verdad? Que dijo Cerro nunca me llamó, sí. En Luque. O sea, entonces cuando Cerro tiene un tema de cuerpo técnico que va a cambiar o renovar, evidentemente los muchachos ponen nombre, apellido por doquier y bueno, aparecen más en media docena de técnicos que el club ni siquiera habló. Entonces yo creo que hay que respetarle a la vista más uno en no informar falsamente cualquier nombre buscando que la alternativa de X periodista le dé en el clavo y sea como, vamos a decir, una primicia, qué maravillosa primicia. No, yo creo que el periodismo, Arturo, y te lo digo con mucho respeto, y no te digo porque hiciste vos ni mucho menos, no se pueden inventar nombres cuando se trata de un club grande, irrespetable. No hay que meter eso porque la gente se confunde. Y como no somos de hablar todo el día en radio porque ni siquiera corresponde, el protagonista en el fútbol es el jugador, no es el dirigente. Y el dirigente no gana partidos, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Sí puede colaborar incentivando de palabras, de abrazos, de premios, de todo lo que se te pueda ocurrir. Pero
estamos, como dije, en una etapa que se inició la semana pasada. Bernay sabía que era su último partido, ha hecho lo mejor posible y nada más. Hoy es un ciclo concluido, pero el plantel que tenemos es muy bueno, eso estoy segurísimo, y que es uno de los mejores planteles. O sea, que ese plantel se le saque el jugo y juega a la altura de lo que debería, porque tampoco podemos decir que el fútbol de Cerro es perfecto, ni está a la altura de los nombres que tiene. Esa es una deuda del plantel con la visión deportiva, no de la dirigencia. Y además, ¿verdad?, no tirándole la responsabilidad, porque son responsables de eso, vamos a apoyarlos buscando un conductor que también esté a la altura de este plantel y que nos pueda dar muchos mejores resultados. ¿Es Jubero que propone el nombre de Juan José del técnico a la directiva? Y él analiza los nombres. Fíjate que él es el director técnico. Analiza y tiene un protagonismo en ese sentido, ¿verdad? Y el gerente deportivo analiza, conversa con el cuerpo técnico, pero no es que el que arma el equipo. Yo creo que los límites de competencia ya de los gerentes deportivos hay que ampliarlos, ¿verdad? Podrían ser mejores colaboradores si arman un poco el equipo o si tienen esa autoridad. Pero son funciones diferentes en el fútbol profesional. No lo digo yo, lo veo en el mundo, ¿verdad? El gerente deportivo tapa muchas funciones diferentes a la del cuerpo técnico, que es el que trabaja en el campo y el que arma el equipo. ¿Y cuántos candidatos y ahí hay? estamos, Arturo. Está bien, Juan José, está bien. No pierdan la paciencia, son momentos difíciles. No pierdo paciencia contigo. Sí, perdés, pues yo te pregunto, estamos bien. Yo no voy a dar nombre. Hoy, ahora en estas reuniones, ¿quiénes van a participar? Ahora que van a almorzar, y si va a terminar tarde, dijiste. ¿Quiénes participan? Va a participar Juan Carlos Petengil, va a participar Jubero como la parte con la gerencia deportiva, y se va a sumar el doctor Agüero, parte del departamento de fútbol, yo y uno más que me va a confirmar en pocos minutos. El doctor Ariel Martínez no puede por compromiso, y bueno, y así estamos Arturo. Se viene en cambio el cuerpo técnico, se viene en cambio el departamento de fútbol. Vamos a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, no hay mejor camino que mostrar también que no tenemos apego al cargo y que tenemos que dar oportunidad a gente que está llegando. ¿Qué quiere decir apego al cargo, Juan José? Contanos más. Apego al cargo, que estamos temporalmente, sabemos que el club es la mitad más uno, no es del presidente ni la dirigencia, no es del cuerpo técnico ni de los jugadores, es del pueblo. Fuimos electos en una asamblea y correspondemos a esa elección mayoritaria que nos dio más del 80% de los votos, con muy buen trabajo. Entonces hacemos un trabajo para mí muy bueno, que aunque no se traduzca en buenos resultados, el trabajo está ahí, ¿verdad? Sin embargo, somos responsables como cabeza del club. Tampoco vamos a rehuir esa responsabilidad, que nuestro trabajo es impecable. Entonces necesitamos un cuerpo técnico y un plantel que responda a la expectativa del trabajo dirigencial. Y eso es lo que falta. Esa falta de confianza en definir partidos que los tiene, que tenemos, no como favoritos, sino como una oportunidad, ¿verdad? Y bueno, ¿me estás copiando, Arturo? Sí, te estoy copiando y te quiero preguntar. Ariel Martínez no está mal. Entran llamados, pero... No, espera nomás, que esperen. Que esperen nomás, el que te llama que espere. Ariel, Martínez no está más. Ariel Martínez estatutariamente está todavía en la asamblea. Vamos a anunciar una rotación, pero es largo el tema. Ayer en comisión directiva ya hicimos la comunicación. Dentro del comité ejecutivo ya lo sabíamos a fin de año, ha hecho un gran trabajo, ¿verdad? Y bueno, se retira con 2 campeonatos en el departamento de fútbol, pero sí sigue siendo un vicepresidente importante dentro de las funciones que siempre tuvo en el club. Y bueno, los cambios llegan, las rotaciones van a existir, pues el estatuto nuevo establece cambios y rotaciones en la dirigencia,
Así que solamente agradecido con su trabajo, por sobre todas las cosas, su dedicación y su profesionalismo. ¿Quiere decir que Ariel está dejando la vicepresidencia, Juan José? De fútbol. Sí, de fútbol. Sigue siendo vicepresidente, de sí. fútbol. ¿Y qué cambio va a haber sí, ahora en la asamblea, Juan José? Y hay muchas cosas de fútbol, no te puedo decir ahora porque es largo. Yo creo que es importante, la parte de la gente que le importa es la parte de fútbol. Pues estoy informándote un poco solamente sobre fútbol, que es fundamental, ¿verdad? Cambia la cabeza de fútbol, cambia el cuerpo técnico. Carrizosa va a ser se mantiene un plantel muy rico, muy importante, que tiene que mostrar por qué está en cerro, ¿verdad? Porque si no, es que sirve todo el esfuerzo nuestro, ¿verdad? Miguel Carrizosa queda al frente del departamento. Sí, queda también, queda en fútbol también. Ya el vicepresidente de fútbol nuevo, el licenciado Juan Carlos Petengil, que pasa de finanzas a fútbol, lidera fútbol y va a liderar un equipo de trabajo que él mismo va a armar y que nosotros vamos a respaldar. ¿Qué es lo que más como comisión directiva? Bueno, ¿qué es lo que más te lastima con la adversidad de resultados, Juan José? No, me lastima todo el trabajo que nunca va a ser en vano, porque el plantel dije es muy bueno, pero todo lo que se desperdicia golpea, ¿verdad? Golpea, no podemos estar nosotros ahí casi a mitad de tabla, aunque estemos lejos a 7, 8, 9 puntos, es absolutamente una posición que con el plantel que tiene el Cerro es muy mala, ¿verdad? ¿Y qué muy va a mala, hacer el vicepresidente? Toda la serie de empates nos lastimó el Tribunal de Justicia de la APF, una vez más, haciendo historia y decidiendo en el escritorio los puntos, ¿verdad?, contra el club más grande del país, como si fuera que el reglamento es todo y que no importan las falencias del tribunal y de la APF, ¿verdad?, ni siquiera controlar la entrada y salida de la Policía Nacional para frenarle a estos delincuentes que van a la cancha, ¿verdad?, y que no van de la mano de los dirigentes. Entonces nos golpean muchas cosas, nos golpea nuestra falta de poder político, porque no somos políticos aunque tengamos algunos. Entonces en condiciones iguales tenemos la de perder, porque somos un club humilde de pueblo, pero el más grande de este país, ¿verdad? Y lo hemos construido juntos, ¿verdad? Así como la hinchada construyó su estadio, bueno, nosotros también hemos construido este club y todo lo que nos hace se llevan. Así que vamos a trabajar duro, Arturo. Estamos para salir adelante, tenemos demasiado potencial y tenemos mucha fe en lo que se viene. Así que a tomar buenas decisiones con este equipo que está llegando y hacer lo mejor posible, ¿eh? O yo entendí mal, o dijiste como que hay que delegar, ¿cuál es tu situación y en Cerro, Juan José? No, hay que delegar. Las funciones que se cambian hay que respaldarlas, ¿verdad? Hay que respaldarlas. Un cambio dirigencial implica también un cambio de liderazgo. Y ese liderazgo necesita un respaldo, y ese respaldo lo da una comisión directiva. Entonces nosotros tenemos un respaldo dirigencial de punta a punta, ¿verdad? No quiero decir un 100%, pero no sé, 90, 95% seguro. Entonces estamos juntos, sabemos las falencias, sabemos el trabajo, el esfuerzo, que no falta nada en este plantel, excepto un mejor rendimiento, aprovechar los goles y salir Juan José, de la zona incómoda. Te quiero mostrar WhatsApp. Dice, ¿quién va a ser el vicepresidente de Finanzas? Dice, porque el 15... Y probablemente el doctor Ariel Martínez. Ariel Martínez se fue salió el 15 de noviembre. Y se ¿Salió de dónde? Ya Ariel Martínez, de lo que tenía, del departamento de fútbol se fue el 15 de noviembre. Hace tiempo ya. No se fue, Arturo, se conversó nomás, no se fue nadie. No se fue, se conversó de frente como conversan los caballeros. Yo le había solicitado dentro de mi potestad algunos cambios. Él como hombre de trabajo sabe también que hay un gran trabajo y que puede ser útil en cualquier función. Y ningún problema. Siempre vamos al frente, nunca por atrás o por el costado. Solo que entre el final del campeonato y la asamblea, que son 3 meses y medio después, evidentemente es mucho tiempo
para poder confirmar una función estatutaria. Pero aunque no seamos perfectos, la comunicación estuvo, la mantuvimos así hasta la asamblea, pero ya en comisión directiva ayer comunicamos y que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y vamos a trabajar cada uno de su función. Finalmente el doctor Ariel Martínez nos acompañó en todas las reuniones ya para confirmar la Bernay. O sea, él siempre estuvo activo y muy bien. Así que yo, ningún pero en ese sentido. Claro, aclaremos que no es la asamblea la que cambia, ¿verdad? Eso no cambia la asamblea. No, lo cambiamos nosotros. Estatutariamente es potestad de la comisión directiva, principalmente del presidente. La rotación de los vicepresidentes es una potestad exclusiva del presidente. Bueno. Ese no es el estatuto del Cerro Porteño, pero eso no es una cuestión de tener la potestad y hacerlo arbitrariamente. Una cuestión de que también es una oportunidad para otros dirigentes también. El cargo también agota un poco, o sea, hay muchos factores, Arturo, acá. El tiempo que te lleva a estar en fútbol. Es un club donde estamos a honores, ¿verdad? Estamos verdaderamente por la camiseta. Y eso requiere tiempo y estar todos los días, y hay un desgaste también, ¿verdad? A vos te lastima, vos sos seguidor de redes, o no es chimerío ni nada, te pueden hacer llegar Juan José, las cosas, la crítica, pero quiere ver en cancha resultados, victoria. Hay mucho contenido en la pasión del hincha de Cerro, Juan José. Sí, es maravilloso. La capital de sentimientos, por algo tiene ese nombre. Y te lastima vos las críticas que te llegan, Juan José. Le atiendo a mucha gente, amiga y no tan amiga, tratando de que tengan la información de cómo se maneja el club. Ya lo dije, el plantel es bueno, es muy bueno, ¿verdad? Tenemos demasiado buenos jugadores como para poder dudar de que podamos llegar en mejores condiciones. Por eso que no existe una conformidad con lo que se lo ha dado, y la entiendo perfectamente y la comparto, pero perfectamente la comparto. ¿Quién va a estar conforme con un equipo que 6 fechas no van? Y a vos te dicen, los compañeros que te acompañan en diligencia en el departamento te dicen, Juan José, ¿qué hacemos, Juan José? Toma decisión, ¿cómo te encaran? Pero claro, todos hablamos de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ganamos? ¿Qué es? ¿Confianza? ¿Qué pasa? Estamos cumpliendo de lo dirigencial, que no falta nada para este plantel. Evidentemente que no podemos hacer milagros, nosotros no jugamos el partido. ¿Pero cuál entonces? Es una racha negativa. El partido que estamos ganando, perdemos a los 5 o 6 minutos o lo que sea. Es repetitivo, nos falta la constancia, nos falta la efectividad de nuestros goleadores, hasta ahora bastante aplazados, pero con la confianza de que se va a mejorar esto, ¿verdad? No se van a olvidar de meter goles. Y bueno, y haber fallado tanto es una responsabilidad mayor cuando se suman partidos que siguen iguales, ¿no? Entonces, bueno, está bien, Juan acá José. hay en el fútbol el gol es todo lo que vale, ¿verdad? Como aplazado ya los delanteros. es relativo. Vos el último partido no te quedaste, te fuiste antes, sale la gente en preferencia, hasta ligó Oscar Romero. No, ¿qué me fui antes? ¿No les cuento? No, les cuento cuánto falta minutos. O a veces me voy a vestuario. Yo estoy todos los partidos, Arturo, hasta lo que vos no te vas, yo estoy. Está bien, pero esperan, Juan José. Ya están todos, te están esperando. No, pero te estoy diciendo en serio. No, está bien, Juan José. ¿Cuándo recibís? Yo no soy dirigente solamente de la victoria. Yo estoy siempre. Está bien. Ahí sí. La responsabilidad es tuya en Cerro Porteño. Sí o sí es tuya. Como presidente, absolutamente. Pero un presidente que puede mostrar todo lo que hizo con su comisión directiva, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? Ya hace casi un mes ya pagamos salario de enero, las primas están todas al día. No sé qué decirte, no. Trajimos jugadores muy buenos, tenemos una muy buena defensa, muy buenos volantes. Y si nos marcamos gol, bueno, a afinar la puntería. Sí, también tuvimos poco de caída. Nuestros dos extremos principales, Cecilio y tú, también tuvieron algunos problemas, alguna molestia. Uno no jugó 2 partidos, el otro no jugó 1. Tal vez volvió uno antes, el otro después. O sea, hay muchas cosas detrás, pero
de que tenemos jugadores, tenemos en todos los puestos, tenemos 2 porteros de primer nivel. El año pasado teníamos uno de primer nivel y uno que era una duda, que sin querer nos transmitió la seguridad para varios partidos. Y nada más, Arturo. O sea, nosotros con la frente en alto, con la sinceridad característica de esta directiva, con un equipo de apoyo muy comprometido, ¿verdad? Y bueno, todo muy bien, pero si no hay resultado, la puteada está ahí y ya está. Somos parte de ese plagio. Nosotros estamos riendo no todos los días y estamos nosotros viendo qué hacer, aguantando, esperando y cambiando. En redes sociales, ¿vos tuviste alguna discrepancia con un dirigente del Cerro, Juan José? ¿Discrepancia? Discrepancia. Es un club, no, pero ya en tono elevado. Es un club de dirigentes. En tono elevado. Siempre vamos a tener. Es como en tu trabajo. Si vos en tu trabajo no tenés discrepancia, quiere decir que no trabajas. Sí. Porque no hay trabajo que todo sea color de rosas. Si querés aclarar, ¿no? Porque nosotros estamos leyendo en redes que hubo, no es solamente qué te parece ni esto, discusión fuerte. Pero escúchame, puedo tener discrepancia y no me preocupa, es parte de mi función. Discusión fuerte, acalorada, para ser protocolarmente correcto. ¿En dónde fue eso? No, a vos te pregunto. Anoche en la reunión. No, tenemos discusiones naturales. Lo considero parte del crecimiento. Pero hubo. ¿Hubo qué, Arturo? Discusiones. Y sí, fuerte. Puntos de vista que no coinciden y todo lo demás, ¿no? Y sí. Y sí. Por eso te digo, nunca vas a estar de acuerdo con todo, ni con tu señora vamos a estar de acuerdo con todo. Siempre tenés que discutir algunas cosas, ¿verdad? Sí, pero el matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Sí, pero Cerro no es un matrimonio. No. Es un club de dirigentes comprometido con un pueblo, elegidos democráticamente, y también tenemos diferencias. ¿Esa diferencia por qué surge, Juan José? Siempre así. ¿Pero por Cuando qué? sea una sociedad anónima y tenga un dueño, y el dueño es el único que manda, cosa que en Cerro jamás va a ocurrir, ¿verdad? Que nosotros fuimos los primeros que nos manifestamos en contra de la sociedad anónima, ¿verdad? Porque Cerro no puede tener un dueño, su dueño es el pueblo, es la mitad más uno, ¿verdad? La mejor gente de este país. La persona... Ese es el dueño del club. Juan José. Entonces, cuando tenga un dueño, no va a ir que panse por el dueño, ordena y el empleado cumple. Esto no es así, Arturo. Bueno, ayer, en la reunión de ayer, ¿qué te molestó de esta persona y qué te dijo? No, déjate con China, Arturo. Bueno, no pregunto más. No pregunto. Vamos a hablar en serio. En serio mi pregunta, porque acá en la mesa me están diciendo preguntarle, y yo te pregunto y a vos estás diciendo pasó ocurre. Ya sabes a dónde se tienen que ir. Estamos construyendo, no destruyendo. Yo voy a construir contigo. Está bien. Juan José, ¿a qué hora resuelven el técnico? No, el técnico no se va a definir hoy. Ahora en la reunión me están llegando, lo hago público y es la única radio con la que voy a hablar, pues ya toca empezar mi reunión en 5 minutos. Así que te agradezco el tiempo. Tuviste hoy muchas novedades importantes que le importan a toda la Azulgrana y que estoy orgulloso de poder manifestar, ¿verdad? Porque este es el momento, siempre hay un momento, ¿verdad? Y este momento es decirles, no estamos dormidos, al contrario, más despiertos que nunca, y vamos a tomar la mejor decisión posible, que no va a ser mía nomás. No va a ser mía nomás, eso está seguro. ¿Y las decisiones anteriores no fueron tuyas? Siempre fueron mías con un equipo, nunca fueron mías nomás. Ah, bueno, y acá mucho tiene que ver Jubero la decisión. No le traje solo a Chiqui Arce, no le traje solo a Fossati en el 2012, nunca le traje solo a nadie. Las decisiones son compartidas, acertadas o no. Es fútbol, no es un negocio nomás de que una empresa tiene una capacidad de producción, tiene que un buen gerente y produce. El fútbol es diferente. Es pasión, es entrega, sacrificio, y se tienen que dar los resultados. O si no, todo lo anterior no existe. Bueno, vamos a buscar un técnico realmente que llegue a este plantel, bastante variado por cierto, pero con muy buenos valores. ¿Y ese técnico es de afuera, Juan José? ¿Cómo? Es de afuera.
Es probable. Afuera. ¿Argentino? No sé, Arturo, no quiero pilotear, no sé todavía, no quiero pilotear qué respuesta por respeto a la mitad más uno y a vos mismo. ¿Figura o no figura Heinze? No sé, ahora voy a ver, si me dejas trabajar, te dejo. Seguro que vamos a tener novedades. Te dejo trabajar, Juan José. ¿Podemos decir que en exclusiva habló Juan José Zapac? En exclusiva. En exclusiva, muy amable. Juan José Zapac, gracias, presidente de Cerro, en exclusiva. Este y todos los martes en Punto Parma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Llámale por Ariel Martínez. Llámale porque decirle al que queremos hablar con Ariel Martínez. Llámale. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, filme y film. ¿Qué es Ariel Martínez Cerro? Y él estaba trabajando en el departamento de fútbol y ahora es vicepresidente de fútbol y va a pasar al departamento de finanzas. Ariel Martínez, pero no está en la reunión, ni va a estar en la reunión. Y no, porque no está más en el departamento de fútbol, según se tiene compromiso, te dijo. Ah, cierto, sí, dijo eso, cierto, tiene razón Carlos. No viene porque está con otros compromisos. Pero no va a participar, yo participo hoy. No va a participar. Ariel Martínez está, Gerardo. Suena, pero no tiene, suena el teléfono, llámale nada. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Está Ariel Martínez. Yo tengo el teléfono de Ariel. Es que tiene que seguir pues esto, porque ahora pues ya terminó esto y ahora Ariel le mencionó a Ariel. Sí. Pero Ariel se fue del departamento de fútbol en noviembre del 2023. Él no está más. Zapac dijo que fue algo conversado, pero que no se pero fue. Pero en la asamblea no se cambia, se cambia en sesión de dirigencia, de la directiva se cambian la alternan. Ariel, ¿cómo te va? Hola, Arturo. Señor, ¿cómo anda Ariel? Bien, ¿y vos? Bien, doctor Ariel Martínez. Alguna vez fuiste nuestro productor. ¿A quién es que le trajo la canaliza? ¿A Morevieta? A Morevieta. A Morevieta. ¿Estuviste buena? El presidente Raúl. Sí, también. Doctor, ya no seguí en Cerro en la parte de fútbol, ya te fuiste hace tiempo. Hace tiempo. O sea, a ver, una cuestión es la cuestión formal y otra es la cuestión real, ¿verdad? Y si me permitís, quiero un poco hacer una recapitulación o cronológica de los hechos. Yo entro al departamento de fútbol como cabeza después de la pandemia. Y trabajamos ahí, Bernie, Rodrigo Velar, yo con Chiqui y su cuerpo técnico y obviamente con el apoyo del comité ejecutivo, que es la instancia del presidente y los vicepresidentes en Cerro. 2020, 2021, 2022. 2023 al inicio destituyó Chiqui y el presidente me pide sumar al vicepresidente Petengil al departamento de fútbol, que era una cuestión excepcional y obviamente trabajamos con Juanqui, como le decimos nosotros a Juan Carlos Petengil. Con Juanqui el año pasado, él fue uno de los impulsores de la avenida Estaba. Se trabajó mucho. Yo siempre estoy, ¿verdad? Más allá del cargo que ocupo desde que estoy ahí en el día a día, estoy cercano al plantel, estoy cercano a los cuerpos técnicos. El año pasado trabajé ya de esa manera con Juanqui y después asumieron dos cuerpos técnicos que estaban en el club, que me conocen por mi ida diaria, y a fin del año pasado ya el presidente me comunicó que se iba a quedar a cargo Juanqui Petengil del departamento de fútbol, y es así desde fines del año pasado. Ya todo este mercado de pases, ya todas estas designaciones de este año ya estuvieron a su cargo. Pero obviamente yo sigo siendo vicepresidente, sigo siendo parte del comité ejecutivo y yo mientras esté en Cerro voy a opinar y voy a estar cerca. Pero en este momento estoy sin funciones, ¿verdad? Seguramente el presidente en algún momento me asignará funciones. Justamente yo manifesté eso ayer a la comisión directiva y le escuché ahora al presidente también. No sé si fue muy claro en lo que se manifestó, pero no es la asamblea el órgano que va a designar o que va a confirmar la rotación de vicepresidentes. Eso ya se hizo a fines del año pasado en el comité ejecutivo y luego se hizo en la comisión directiva, así que esto está. El licenciado Petengil está a cargo desde fines del año pasado. ¿Y vos qué cargo va a ocupar, doctora?
Y no sé por qué ya debería de haber tenido cargo también a fin de año, ¿verdad? Cuando se me saca uno, se tendría que haberme designado en otro. Pero el cargo dijo, que está vacante o el cargo que está ocupando también el licenciado Petengil es una cuestión que hay que aclarar, el de finanzas. No sé, justamente de todo eso se conversó, ¿verdad? Y no sé, yo realmente, más allá de los cargos, yo siempre soy una persona cercana y al plantel. Yo tengo muy claro, creo, mi rol y mi posibilidad de ayudar. A mí me han enviado tantas cosas porque yo soy el que muchas veces doy la cara, ¿verdad? Y a veces el dar la cara y la visibilidad que viene con eso termina dándole a uno o termina en la imaginación de la gente dándole a uno un poder que no es tal, ¿verdad? En Cerro las decisiones se toman en forma colegiada, como dijo el presidente. Cuando yo estuve a cargo del departamento de fútbol, siempre todas las decisiones importantes se tomaron con el presidente, con el comité ejecutivo, pero nosotros éramos los que estábamos en el día a día. Ahí con Bernie, con Rodrigo Velar, con algún otro que en algún momento estuvo, Víctor Ibarrola. Pero siempre las decisiones se tomaron de forma colegiada. Y bueno, ahora, desde fin del año pasado, que yo no estoy a la cabeza, obviamente que cuando se hacen las reuniones yo también participo. Pero yo no estoy a cargo del departamento de fútbol desde fin del año pasado. Pero ya todo el año pasado estuvimos juntos con Juanqui Petengil. Yo ya no estoy a cargo, no tuve cargo solo, y desde fin del año pasado ya ni siquiera estoy. Y tampoco, quiero aclarar, soy parte del departamento jurídico, nunca fui ni nunca voy a hacer, porque ese es mi trabajo fuera de Cerro y yo no lo quiero mezclar. Y a veces también a mí hasta me endilgan eso, ¿verdad? Entonces el tener visibilidad hace que se piensen miles de cosas. Y yo creo que es un momento adecuado a aclarar, si bien yo ya lo dije varias veces que yo no estoy, porque se mezcla mucho, pues uno dejó el fútbol a fin del año pasado, decían que es el Cerro. No, dejé la parte de fútbol y como te digo, ya desde el año pasado estaba trabajando en conjunto con Juanqui Petengil. Nosotros estuvimos a full, y digo nosotros porque estaban ahí Bernie también, que ya no está, a full mientras estuvo Chiqui, que vos recordarás, era lo paradójico de que nosotros nos habíamos opuesto a fines del 2019 a que vuelva Chiqui, y sin embargo después de la pandemia hacemos un equipo muy bueno con Chiqui, que siempre lo comentábamos con él, y logramos los 2 campeonatos y logramos otras cosas que siempre obviamente uno quiere lograr más, ¿verdad? Pero fue lo que logramos, y bueno, siempre vamos a estar ahí cercanos, aunque a veces se mezcle un poco, y yo creo que es momento de ser bien claros, porque reitero, no sé si quedó muy claro, la asamblea no es el órgano que ratifica o cambia vicepresidente, eso ya se decidió a fin del año pasado, e inclusive se había resuelto que ya esté conmigo trabajando el otro vicepresidente, Juan Carlos Petengil, ahora a inicios del año pasado, y la verdad que hay que darle, Juanqui es un tipo que viene de una familia muy cerrista, una familia que aporta mucho al club, y es un dirigente al que le vemos todo mucho futuro. Ahora, doctor Ariel Martínez dijo, o sea, lo que ya escuchamos acá en la mesa, que dijo Juan José, que va a ser vice de finanzas, ¿verdad? Y bueno, y si dijo eso, yo me doy por enterado ahora también, ¿verdad? Pero, como te digo, ese cargo ya tenía que haberse definido a fin del año pasado, quedó un poco ahí pendiente de resolución, pero no es la asamblea el órgano que tiene que ratificar o no eso, ¿verdad? No. Eso es clarísimo. Juan José dijo ahora que está para ser vos vicepresidente de finanzas, así dijo. ¿Y está bien? No, reitero, que yo esté para ser ahora no quiere decir que yo haya estado hasta bien en fútbol. Yo ya no estoy desde fines del año pasado. En noviembre vos te fuiste. Hay que dejarlo claro, porque pareciera que esto se va a resolver en la asamblea o se resolvió anoche, y más con los chismes que están corriendo se puede dar o se puede entender cualquier cosa. Voy a dejarlo clarísimo otra vez. Yo chisme, no estoy en el departamento de fútbol. Y bueno, pero está estando vos. Fines del año pasado. Doctor Ariel Martínez. Yo estuve todo el año pasado con el licenciado Petengil. 2 vicepresidentes estuvimos. Desde fin del año pasado no estoy, pero sigo siendo vicepresidente del club, y obviamente mientras esté ahí voy a dar mi opinión, voy a acompañar y voy a
dar todo lo que yo creo que pueda dar para el club. Es importante nomás aclarar, porque si no parece, reitero, parece que ahora se va a hacer el cambio, parece que surgieron los problemas por el cambio y no tiene nada que ver una cosa con otra. Estas son decisiones que se tomaron a inicio del año pasado, a fin del año pasado, y que ahora se hacen públicas, pero la asamblea no tiene nada que ver. Vos saliste el 15 de noviembre del año pasado. Sí, el 15 de noviembre me reuní y ya desde febrero, cuando se va Chiqui, ya estaba trabajando con Juanqui de la mejor manera en el departamento de fútbol. ¿Qué es lo que quisiste decir? Que éramos dos cabezas, ¿verdad? Con Chisme, ¿qué es lo que dijiste, Chisme? Y vos le dijiste, el presidente también te dijo, de Chisme no quiero hablar, de que hubo problemas y todo eso. Pareciera, pues, cualquiera puede pensar que ahora recién se decidieron los cambios y que hubo quilombo, perdón la palabra, y todo eso. No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo reitero, desde febrero del año pasado estaba trabajando de la mejor manera, una situación atípica, ¿verdad? Dos vicepresidentes en un departamento, pero de la mejor manera con Juan Carlos Petengil. Podríamos decir que compartíamos el liderazgo. Y ya desde fines del año pasado quedó solo Juanqui Petengil a cargo del departamento de fútbol. No es que esto se decidió ayer ni se va a decidir en la asamblea, eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, vos tuviste mucho tiempo en el departamento o no, vos te vas a enterar después quién va a ser el técnico, ¿verdad? No tenés incidencia para nada. No, yo soy, a ver, en Cerro hay varios órganos y por ahí eso es lo que cuesta entender desde afuera. Está el comité ejecutivo, que integra al presidente y los vicepresidentes. Y está el departamento de fútbol. El presidente siempre hace partícipe a ambas instancias y a veces hasta se confunden a ambas instancias. Entonces, hoy me invitaron, por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo estar ahora salir para atenderte porque me parecía muy importante aclarar esto. Hoy, por ejemplo, hay una reunión preliminar, seguro, claro que seguro que me voy a enterar y seguro que, como los demás miembros de la comisión directiva, y seguro que voy a opinar, ¿verdad? Bueno. Pero está clarísimo, quiero dejar bien en claro que yo salí a fin del año pasado, yo ya todo el año pasado trabajé con Juanqui Petengil está desde este año, y que los cambios no se dan en la asamblea no tiene nada que ver con esto. Ya dijiste. No, es que se hizo anoche ni se va a hacer en la asamblea. Doctor Ariel Martínez, ya dijiste y te pregunto, se cuestionó mucho el tema de la decisión del tribunal, Juan José, y vos también en su momento. O sea, sí. La pérdida de puntos. Sí, y yo creo que este es un gran problema que tenemos. No tenemos peso político. No tenemos peso político. O sea, uno ve que en Argentina juegan dos equipos de muy baja masividad, por decirlo de alguna manera, y el partido se resuelve continuar, ¿verdad? Y a nosotros nos vapulean, esa es la verdad. No puede ser que Cerro Porteño, el club más grande del país, tenga que ligar, voy a decir, esa sanción cuando nunca se ha dado en este país y cuando hubo fallas de tantos sectores probados en todos lados. Ha hablado hasta por las instancias más altas de la República, nada más y nada menos que el ministro de Justicia, habló que era un ajuste de cuentas entre microtraficantes. La propia APF habla que también eran microtraficantes y al final se sanciona con una sanción deportiva. Es ridículo lo que ocurrió y yo creo que ahí claramente tenemos que hacer un mea culpa a los dirigentes y no tenemos peso político. No tenemos peso político. Creo que hasta el presidente, yo escuché una parte, dijo eso. Es algo que duele, que genera impotencia y bueno, es algo en lo que hay que trabajar, ¿verdad? No podemos quedar en el plagueo. No tenemos peso político. No tenemos. Para salir campeón hay que tener peso político. Hay de muchas cosas tenemos mensaje. ¿Por qué eso así, doctor? ¿Por qué? ¿Qué mensaje más para salir campeón hay que tener, dice? Claro, hay que tener. Imagínate que nosotros veníamos punteros, jugábamos ese partido, le metíamos 15.000 personas por partido y pasa un incidente entre microtraficantes, según el ministro de Justicia y la APF, y nos terminan sacando los fondos a nosotros, ¿verdad? Y estoy hablando del peso político en el fútbol, ¿verdad? No puede ser que le juzguen alegremente unos anónimos, porque son anónimos los que están en los tribunales de justicia deportiva, le juzguen al club más grande del país de esta manera y le perjudiquen de la manera que le perjudicaron. Anónimos y firman, los miembros del tribunal firman la sentencia. Claro que firman, pero ¿quién les conoce?
Ellos no salen a la calle, o sea, saldrán a la calle, nadie les conoce, nadie sabe quiénes son. O sea, ¿quiénes son? O sea, imagínense quiénes están tomando las decisiones, ¿verdad? Por eso yo digo, ¿verdad? Hay muchos temas que hay que hablar, ¿verdad? Las instancias políticas del fútbol toman las decisiones y de eso Cerro no es partícipe, y eso es algo que hay que mejorar, y que es una queja de años de los socios, de los hinchas, y no logramos, hay que decirlo, hay que hacer una culpa ahí. Eso en lo político. Y en lo futbolístico, ¿qué es más lo que te preocupa, doctor Ariel Martínez en Cerro? No, yo creo que esos análisis, bueno, claramente estamos en deuda al estar en la posición que estamos y con los resultados que logramos. Aplazado. A partir de ahí todo se hace cuesta arriba, ¿verdad? Cerro no puede estar en la posición que está, no puede conseguir los resultados que consigue, y claramente eso genera mucho malestar, mucha inestabilidad. Y yo creo que por sobre todas las cosas lo que tenemos que conseguir en Cerro es estabilidad. Y yo creo, y lo dije ayer en reunión de comisión directiva, yo creo que la principal función de nosotros los dirigentes debe ser absorber la presión que se genera alrededor de un club tan grande como Cerro. Nosotros tenemos que absorber la presión. Nosotros tenemos que ser ese muro de puertas para adentro para que la presión no ingrese. Yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad. Yo creo que si la presión permea a nosotros, si nosotros mismos somos los primeros afectados por la presión, no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Y qué te dijeron en la reunión sobre eso? No, la mayoría comparte esas presiones, por no decir todos. Yo tengo una buenísima relación con todos mis compañeros de comisión directiva. Más que yo no tengo más que agradecimientos hacia ellos, ¿verdad? Realmente son un equipo súper sano, un equipo súper positivo. Inclusive los que ingresaron por otras listas, ¿verdad? Trabajan para el club. La mayoría, porque acá sí nos conocen muy poco el gran público, la mayoría sin afán de protagonismo, trabajos en silencio, trabajo en lugares que por ahí no tienen tanta repercusión, formativa, deporte amateur. Entonces, yo creo que el grupo que trabaja en Cerro es lo mejor. Yo tengo la mejor relación con todos ellos, ¿verdad? Hablamos mucho, obviamente las conversaciones se hacen más públicas cuando es en la sección, pero es un equipo muy sano que solo tiene en su intención trabajar por el club, ¿verdad? Bueno, doctor Ariel Martínez, ¿quisieras agregar algo más? Sí, no, nada más agradecerte y dejar en claro las cuestiones, ¿verdad? Porque el socio está también ya interesado en lo que va a hacer la asamblea. La asamblea no tiene nada que ver con estas decisiones son dentro del estatuto potestad del presidente y la comisión directiva. Se tomaron ya decisiones a inicios del año pasado y a comienzos de este año, y no ni ayer ni hace unos días, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con los momentos que estamos viviendo en lo deportivo y tampoco tiene nada que ver con la proximidad de la asamblea. Así que eso es importante dejar en claro, especialmente para el asociado que seguramente va a participar en la asamblea. Bueno, doctor Ariel Martínez, gracias por tu tiempo, doctor. Gracias a vos, Arturo. Gracias, doctor Ariel Martínez. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Paraguay perdió la organización del Panamericano 2027, dice Eladio, por un punto. Sí. Por un punto perdió Paraguay. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿A qué hora resuelven el técnico? No, el técnico no se va a definir hoy. Lo hago público y es la única radio con la que voy a hablar, pues ya toca empezar mi reunión. Muchas novedades importantes que le importan a toda la Azulgrana y que estoy orgulloso de poder manifestar, ¿verdad? Porque este es el momento, siempre hay un momento. ¿Es de afuera? Es probable. Afuera. ¿Argentino?
No sé, Arturo, no quiero pilotear, no sé todavía, no quiero pilotear qué respuesta por respeto a la mitad más uno y a uno. ¿Figura o no figura, Heinze? No sé. Te dejo trabajar con José. ¿Podemos decir que en exclusiva habló con José Zapac? En exclusiva. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en ofertas permanentes, 35% de descuento en porcelanato, juegos de baños, griferías y más. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 Asunción. Pásate y te hace lo protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Cuánto fue el resultado, Vina, que está poniendo Monumental? Porque entonces aclaramos, no es por un punto. ¿Cómo está No, lo que hizo? Monumental envió ahí en Twitter y dice 28 votos a favor de Lima, sede de los Juegos venció a Asunción, Paraguay. Y si hay 41 los que estaban habilitados, 41 comité olímpico, entonces quiere decir que 28-13. 28-13. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué quiere decir? Con relación al modo votos en total, veo aquí. Sí, al modo de votación. Las ciudades que ya fueron sede, por ejemplo Buenos Aires, Lima, tienen doble voto, o su voto vale doble. Claro, Río de Janeiro también, por ejemplo. Entonces, en total 28 de 52. Ah, está equivocado Carlos, hizo otra acá. 28 de 52, pero considerando que hubo 24 para Asunción y en este caso hay que tener en cuenta. Sí, porque en total son 52 votos y 52 menos 28 es 24. Okay, ahí está. Entonces 28 fueron 24. Para Lima, 24 para Camilo Pérez, cuando habló con nosotros, nos había explicado eso, sí. que las sedes tenían doble voto. Y lo otro, participó evidentemente Camilo, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, estuvo César Ramírez, ministro de Deportes, y los presidentes. Y estuvo participando Santiago Peña. Sí. Camilo, llamarla a Camilo. Y la presidenta peruana también y el presidente del Comité Olímpico Peruano. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa Bangkok. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bangkok crece desde la raíz. 13:36. Del miércoles 13 al domingo 17 de marzo, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas, con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468.225. Se ganó una Renault Oros, más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT de esta semana. Se por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la costa. 13:37. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py, que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, niño, vamos al porcentaje, niño. Así mismo, el juego hoy de Copa. ¿Quién acertó ayer, niño? Ayer Germán, Carlos y yo. Sí. Yo me acordé del niño en el primer gol de arrancó bien Ameliano. Y después Francisco también, y después me fui. Yo ayer me arregueno. Y bueno. ¿Quién acertó ayer? Carlos, Germán y yo. Ayer. Pero él te sigue a vos para que siga. Claro. Sigue la diferencia, un punto arriba. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacia, calidad papasa. Resolvió el comité ejecutivo. Arrancamos. No seas malo, me vas a arrancar a mí, no, así no. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Comenzamos. Carlos Alberto Quise, reunión del comité ejecutivo. Palestino Nacional. A la miércoles, che. Palestino Nacional. Y no es presión de eso, lo que vos querés. Otra cosa es lo que vos querés y otra cosa es lo que se puede dar. No, di lo del partido anterior. Va así vos. No sabes por qué. A mí no me... si querés pasar y se te anula tu voto. Reunión del comité. Va a decir vos. Carlos Alberto Quise. Ay.
Ay, 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 ay. Ese es el porcentaje, ay, que patea ranchera. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 60-40. Palestino, vos niño. Lo de Carlos Chiesa se escuchó botadito. Dijo 60-40. Porque creo que estaba pasando todavía. 60-40 dijo. 40-60. A una aclaración. Gana por 1 Nacional. No le alcanza. Pero gana. Pero un ratito. 40-60. Va a ganar Nacional, pero no le va a alcanzar. Habló con su amigo. ¿Por qué va a ser dramático? ¿Hablaste con él, niño? El porcentaje 40-60, pero no le alcanza. Necesita 2 para ir a penales y 3 para pasar. Va a ganar Nacional. Y 60-40 es 1 por 1. 1-0. Se elimina igual. 1, pero ya no le alcanza. Pero va a ganar una. Necesita 2 para ir a penales. Se te vino ahora, tío. Así mismo, ahí solo eso. ¿Vos qué crees que juega Carlos Chiesa? La garra es su vos, Vito Villalba. Con Nena Premio vas a ver cómo cambian todo. 50-50. Yo no puedo cambiar. No, empate. 50-50. No, gana Palestino. 60-40. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. No desmintió los dos técnicos, que decir que es Domínguez o puede ser el otro. Bataglia o Heinze. Porque al desmentir los otros dos, Berizzo y Barros, quiere decir que no dijo no. Sí. No dijo no. Son candidatos los dos. ¿Quién puede ser? Cáceres igualmente, Julio Cáceres. Y dijo que era extranjero. Acá nosotros Cáceres nos dijo que nadie le llamó. Dijo que era extranjero. Puede ser. Sí. ¿A qué hora resuelven el técnico? No, el técnico no se va a definir hoy. Lo hago público y es la única radio con la que voy a hablar, pues ya toca empezar mi reunión. Muchas novedades importantes que le importan a toda la Surana y que estoy orgulloso de poder manifestar, ¿verdad? Porque este es el momento, siempre hay un momento. ¿Es de afuera? Es probable. Afuera. ¿Argentino? No sé, Arturo, no quiero pilotear, no sé todavía, no quiero pilotear qué respuesta por respeto a la mitad más uno y a uno. ¿Figura o no figura Heinze? No sé. Te dejo trabajar con José. ¿Podemos decir que en exclusiva habló con José Zapac? En exclusiva. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Si no era Heinze, te iba a decir no. ¿Y si era Domínguez? Claro. Bataglia. Perdón, no sé qué sí que los dos son candidatos. ¿De dónde saca Domínguez? Sí. No sé dónde saca. Está estudiante, El estudiante, está bien el estudiante Eduardo Domínguez. Sí. ¿Está bien ahí? No sé por qué se acuerda usted tanto. Y ya me habré confundido. Como el hermano Federico, que dirigió acá también. No, acá muchas veces se mencionó. Porque el hermano dirigió acá también, en Corrales, en Intermedia. De lo que más o menos dijo también, buscarán uno con personalidad. Y que sepa manejar el grupo. Porque quiere uno que venga a darle, o sea, que tenga previamente ese rasgo. A Bataglia yo no lo veo con ese rasgo así. Heinze sí, por su antecedente, lo que se habla de cómo es como entrenador. Es Heinze el candidato. Mira que Bataglia tiene espalda, jugó en Boca. El jugador más ganador de Boca, de la historia de Boca. Tiene carácter. Quiere decir que es Heinze, ¿verdad, Carlos? ¿Vos le conocés a Heinze? Sí, pero no creo. Ojalá reúne el perfil que necesita Cerro. No, yo no creo que venga él. A lo mejor Cerro lo quiere, pero no creo que él acepte. Porque lo escuché en una entrevista en un medio argentino hace un par de meses y le habían propuesto un club de México. O sea, vino una propuesta de México y dijo, yo apunto a Europa, no apunto a México. Bueno. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Mañana vamos a comenzar los avisos de hoy. Realmente tienen nuestro auspiciante que hay que comprender que habló Juan José, que habló Ariel Martínez. Notas extensas. Y su seguro Chaco, Marejalo Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Ro Primavera, Concepción. Yo no estoy desacreditando la Francisco lo que escuchó. Yo digo que si no era Heinze, para mí, Francisco hubiera dicho no. Como dejar todos los otros. Yo creo que... bueno, sí, vamos a cambiar. Pueden proponerle. Claro. Sí, pero por su forma de ser es muy difícil que venga. Él ha rechazado ofertas de clubes y coste que como entrenador es reconocido por su trabajo, no por su éxito. No, es como el caso Bielsa más o menos. Bielsa ganó menos títulos de que el respeto que se ganó como entrenador.
Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. 1344. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Hay técnicas así. La Volpe ganó un solo campeonato en el 93 y se ganó a través de su laburo y de lo que explica el respeto de toda la afición mexicana. Lo que sí sombraba su conferencia de prensa. En Argentina, en toda la conferencia de prensa pero por eso se discutió con todos los periodistas. Pero si vos lo analizás por resultado, por él, si tiene un campeonato en sí, pero eso es cierto, Carlos. Hablan muy bien de su trabajo en la semana. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Ayer le mandó a la M Fossati al peruano, porque viene Reina. En tu equipo le dijo, y como que tocaba de oído el peruano. Y Fossati le mandó en la conferencia, oye, ¿viste, Carlos? No vino ahí. Le dijo, por favor, le dijo. Y le repitió 2 o 3 veces, como que le preguntó a Reina, que está volviendo a la selección peruana, y le encaró al colega peruano, pero le dijo de todo. A mí todo el mundo me habla, pero el dueño no me invita, no sé. Arturo, los brasileros tienen una costumbre, te dicen siempre, bueno, aparece por casa, está, y nunca te dan la dirección. Vos es vieja porque con él, su señora, mi señora, yo tuvimos hasta tarde. Ahí yo me enteré anécdotas de lo que había pasado con Osvaldo. Si yo soy Arturo, mañana abro Fútbol a lo Grande con la primera parte del programa donde le dice, ¿qué le pareció Olimpia? Y jugó mal, pero ganó, dijo Víctor. Jugó mal, le bailó Sportivo Luqueño, y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Patina un poco, ¿no? Yo le dije que no... Yo le dije no puedo hablar hasta notar que no me acaban. ¿Y por qué no me dice de frente? A lo que agarrar. Ponele como se remeda viene. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Mirá vos, Ricardo, de mucha confianza. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Faría fue hace 3 días. Fíjate lo de Fossati, que le dice al peruano, no sabe ni de qué hablas. Eso es lo que yo entendí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Televisor Tokio de 43 pulgadas en cuota 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Bueno, sí, 52. Vamos a poner la parte de Jubero, Zapat. ¿Y qué más? Para mí, Heinze. ¿Para vos? No. ¿Para vos? Porque no me contestó. Bastaglia, creo. Está bien, todo que se juega, Bastaglia. ¿Para vos? Ninguno ni otro. Ni Heinze ni Bataglia. Heinze es muy exigente y no sé si va a venir. Si comienza a averiguar un poco de lo que es Cerro, hoy va a decir no. Muchas gracias. ¿Y qué va a hacer? Y Bataglia no lo veo. Y no argentino. ¿Pero Jubero qué propone? Sí, pero no argentino. Me parece que no va a ser argentino. ¿Pero Jubero qué trae el nombre? No argentino. Habría que ver por ahí, no sé, brasileño, uruguayo, algo, pero no argentino. Me puedo equivocar, pero más bien es intuición antes que otra cosa. Jubero que le va a decir, aquí están lo que yo tengo. Así es. Y va a tirar por lo menos 3 nombres. Yo en el que pensé que no escuché que se haya mencionado Subeldía, porque en su momento él dirigió está Cerro libre. y ahora está libre, salió campeón por fin campeón. de algo. Hay que ver cómo porque salió no él. tenía títulos. ¿Cómo salió del club? Cuando vino la primera vez él no tenía títulos. De Liga salió... No, de acá, de Cerro, consumo Cerro. No, de Cerro salió por malos resultados. Y por eso hay que ver cómo queda la relación con los dirigentes. Holland también está libre, ¿verdad? Argentino, Holland. O sea, Ariel, sí. Así, técnico argentino libre que estuvo en Chile y en su momento. Justo... ¿Quién es este? ¿A quién? No, yo te creo, poneme una vez, yo te creo que Lalo me decís, no contesta y tampoco tendrá humor que Lalo Camilo Pérez. Yo entiendo. Tus electrodomésticos deben ser Yana, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 28-24.
Así Sí, dice 28-24, así mismo, de 52. Monumental yo me mantengo, dice 41, que puede ser que sea doble voto a algunas ciudades para No, llegar como a dijo los, Francisco, a los sí. 52, pero 28, 24. el informe Uno de la- monumental es que había 41 comités. De los Y comentarios yo que, también leí que son 41. que veía sobre eso, que la desventaja que tenía Asunción es que acá tenía que construir muchas cosas que no están y que Lima ya lo tenía, y el tema del mar, por el tema del surf, ¿se dice? Olvídala mejor, olvídala. Olvídala mejor, olvídala. Paraguay basamentó y creyó y se convenció que podía ganar porque acá ya está el gobierno que apoya y Perú no, Perú tiene elecciones, entonces ahí sobre esa cuestión política, Claro. y a lo mejor eso también te juega una mala jugada por politizar cuando Sí. no, claro que necesitas el apoyo del gobierno, si no Tal no cual. te lo dan, pero puede influir. Este verano recorre sin límites con Shell. Ingresa a nuestras redes sociales, entérate de todas nuestras promos. El precio bajo, calidad superior. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu paga. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. El doctor Agüero va a estar en la reunión, dijo. Sí. Y el doctor Agüero es figura importante en No ser dijo que asesor vuelva al jurídico. departamento de fútbol. Vuelva al departamento y asesor jurídico. Así es. El chino Agüero. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Dice José Solís, nuestro grave problema es el tránsito aéreo. Nuestro aeropuerto muy limitado, dice. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escrinos al 021-519,000 con respaldo de Chaco. Mañana el equipo de la fecha y el técnico. Porque hoy teníamos que haber hecho, pero se fue. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participas del sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. No me vas a dar mérito. ¿Por qué? Te dije que era el mejor programa al comenzar y... ¿De qué cosa estás hablando? Y yo te dije al principio, este es el mejor programa que yo estoy, y ¿Por y qué? redondeaste ¿Por qué? un programa fantástico. ¿Por qué? ¿Vos querés que te iba a contar la historia de Lino Sanlivio? Y no, mañana vamos a dejar No de te contar. voy a contar. No, me vas a terminar No contando. te voy a contar. No te voy a decir cómo dice que Te voy a sacar, hasta en la previa te voy a sacar. No te voy a decir. Te voy a sacar. Él se iba y ahí el chico escucha. No les voy a decir. Doctor Gerardo Acosta. No te voy a decir. No hay problema, doctor. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Quién es Gustavito? Zapac. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿Es Jubero que propone el nombre de Juan José del técnico a la directiva? Y él analiza los nombres. Analiza y tiene un protagonismo en ese sentido. Y el gerente deportivo analiza, conversa con el cuerpo técnico, pero no es que el que arma el equipo. Yo creo que los límites de competencia ya de los gerentes deportivos hay que ampliarlos, ¿verdad? Podrían ser mejores colaboradores si arman un poco el equipo o si tienen esa autoridad. Pero son funciones diferentes en el fútbol profesional. No lo digo yo, lo digo en el mundo, ¿verdad? El gerente deportivo tapa muchas funciones diferentes a la del cuerpo técnico, que es el que trabaja en el campo y el que arma el equipo. Se viene en cambio el cuerpo técnico, se viene en cambio el departamento de fútbol, vamos a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, no hay mejor camino que mostrar también que no tenemos apego al cargo y que tenemos que dar oportunidad a gente que está llegando. ¿Qué quiere decir apego al cargo, Juan José? Contanos más. Apego al cargo, que estamos temporalmente, sabemos que el club es la mitad más uno, no es del presidente ni la dirigencia, no es del cuerpo técnico ni de los jugadores, es del pueblo. Ya fuimos electos en una asamblea y correspondemos a esa elección mayoritaria que nos dio más del 80% de los votos con muy buen trabajo. Entonces hacemos un trabajo para mí muy bueno, que aunque no se traduzca en buenos resultados, el trabajo está ahí, ¿verdad? Sin embargo, somos responsables como cabeza del club.
tampoco vamos a rehuir esa responsabilidad, pero nuestro trabajo es impecable. Entonces necesitamos un cuerpo técnico y un plantel que responda a la expectativa del trabajo dirigencial, y eso es lo que falta. Esa falta de confianza en definir partidos que los tiene, que tenemos, no como favoritos, sino como una oportunidad. Ariel Martínez estatutariamente está todavía en la asamblea. Vamos a anunciar una rotación, pero es largo el tema. Ayer en comisión directiva ya hicimos la comunicación, dentro del comité ejecutivo ya lo sabíamos a fin de año, ha hecho un gran trabajo, se retira con 2 campeonatos en el departamento de fútbol, pero sí sigue siendo un vicepresidente importante dentro de las funciones que siempre tuvo en el club. Y bueno, los cambios llegan, las rotaciones van a existir, por el estatuto nuevo establece cambios y rotaciones en la dirigencia, así que solamente agradecido con su trabajo, por sobre todas las cosas, su dedicación y su profesionalismo. ¿Quiere decir que Ariel está dejando la vicepresidencia, Juan José? De fútbol. ¿Miguel Carrizosa queda al frente del departamento? Sí, queda también, él queda en fútbol también. Ya el vicepresidente de fútbol nuevo, el licenciado Juan Carlos Petengil, que pasa de finanzas a fútbol, lidera fútbol y va a liderar un equipo de trabajo que él mismo va a armar y que nosotros vamos a respaldar. ¿Qué es lo que más te lastima con la adversidad de resultados, Juan José? No, me lastima todo el trabajo que nunca va a ser en vano, porque el plantel dije es muy bueno, pero todo lo que se desperdicia golpea, no podemos estar nosotros ahí casi a mitad de tabla, aunque estemos lejos a 7, 8, 9 puntos, es absolutamente una posición que con el plantel que tiene el Cerro es muy mala, ¿verdad? ¿Y qué muy va a mala, hacer el vicepresidente? Toda la serie de empates nos lastimó el Tribunal de Justicia de la APF, una vez más, haciendo historia y decidiendo en el escritorio los puntos, ¿verdad?, contra el club más grande del país, como si fuera que el reglamento lo es todo y que no importan las falencias del tribunal y de la APF, ¿verdad?, ni siquiera controlar la entrada y salida de la Policía Nacional para frenarle a estos delincuentes que van a la cancha, ¿verdad?, y que no van de la mano de los dirigentes. Entonces nos golpea muchas cosas, nos golpea nuestra falta de poder político, porque no somos políticos aunque tengamos algunos. Entonces en condiciones iguales tenemos la de perder, porque somos un club humilde de pueblo, pero el más grande de este país, ¿verdad?, y lo hemos construido juntos, ¿verdad?, así como la hinchada construyó su estadio, bueno, nosotros también hemos construido este club y todo lo que nos antecedieron, así que vamos a trabajar duro, Arturo. Estamos para salir adelante, tenemos demasiado potencial y tenemos mucha fe en lo que se viene, así que a tomar buenas decisiones con este equipo que está llegando y hacer lo mejor posible, ¿no? ¿A qué hora resuelven el técnico? No, el técnico no se va a definir hoy, lo hago público y es la única radio con la que voy a hablar, pues ya toca empezar mi reunión. Muchas novedades importantes que le importan a toda la Azulgrana y que estoy orgulloso de poder manifestar, ¿verdad?, porque este es el momento, siempre hay un momento. ¿Es de afuera? Es probable. Afuera. ¿Argentino? No sé, Arturo, no quiero pilotear, no sé todavía, no quiero pilotear qué respuesta por respeto a la mitad más uno y a uno. ¿Figura o no figura Heinze? No sé. Te dejo trabajar, Juan José. ¿Podemos decir que en exclusiva habló Juan José Zapac? En exclusiva. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo grande, comenzá a dudar. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080, donde se genera la información. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 39 grados.
El exministro de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero, SEPRELAV, René Fernández, uno de los imputados por supuesta filtración de información confidencial relacionada al expresidente Horacio Cartes, señaló que el hecho forma parte de un mandato político. El exfuncionario criticó el actuar del Ministerio Público al realizar la imputación que también incluyó al expresidente Mario Abdo Benítez, a Carlos Arregui, Arnaldo Yucio y otros. El servicio de suministro de energía se ha restablecido a nivel nacional, confirman desde la ANDE, luego de que una de las estaciones haya sufrido averías, ocasionando cortes en diferentes puntos. Del evento de ayer, que ocurrió a las 15:24, ya nada en el sistema está fuera. Ayer, después de una hora, teníamos restablecido el 90% y después de una hora y media, ya